Muy buenas a todos, amigos musculosos, y bienvenidos un día más al podcast del Templo de la Hipertrofia. Seguimos con un nuevo episodio y en este caso no va a ser la sección de consultorio que suelo hacer a menudo, que son preguntas, sino que empezamos con una sección nueva que va a tratar de una serie de entrevistas que voy a hacer pues, a especialistas en el sector de la hipertrofia, del entrenamiento de musculación y demás. Y hoy estoy muy orgulloso de presentaros a todos al gran Toni Lloret. ¿Qué tal, Toyo? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, Sergio. Un placer verte, hablar contigo. Y aquí estamos para lo que quieras. Bueno, el placer es mío, Toyo, porque, bueno, no sé si sabe la gente, yo llevo ya casi 2 años en el club de Toni Lloret, que ha sido prácticamente mi principal fuente de aprendizaje en cuanto a temas de hipertrofia. Y he aprendido muchísimo con él y pues para mí es un logro que estés aquí porque eres el primer invitado. Todavía el canal es pequeño, el Templo de la Hipertrofia, pero conforme vaya creciendo vendrán más, pero dudo que mejoren el nivel del invitado que traigo hoy. Eso lo quiero dejar claro antes de empezar el podcast y es cero peloteo, de verdad, lo digo de corazón. Muchísimas gracias, Sergio. Siempre se puede mejorar. Seguimos aprendiendo todos y siempre tenemos que ir a más y mejor y aprender y seguir mejorando siempre. Totalmente. Sí, de hecho, esa es la filosofía que comparto yo un poco con los chicos que están conmigo en el grupo privado del Templo de Hipertrofia, que al final nadie lo sabe todo por completo. Somos unos ignorantes, en principio, porque solo aprendí de ti, que con todo lo que sabías, tú siempre recalcabas, siempre se puede mejorar. Yo no sé ni un 1% de lo que se puede saber. Y eso, la verdad que me gusta mucho la gente que estamos en el grupo porque si uno hace una pregunta, ninguno la menosprecia, sino que todos intentamos sumar para aprender. Y eso, pues la verdad que es una gozada. Así que bueno, Toyo, lo primero, la mítica pregunta que se suele hacer en todos los podcasts, ¿no? Pero quiero preguntarte un poco por tu vida personal, de dónde naciste, dónde has vivido gran parte de tu vida, porque ahora, como la gente que te conoce sabrá, estás en Chipre, te has ido para allá. Así que bueno, si nos quieres contar un poquito, ¿qué tal? Nada, una persona normal, siempre he estado de pueblo, soy de un pueblo de la Comunidad Valenciana, de Oliva, y básicamente pues toda mi vida he estado allí, no me he movido para nada. Y nada, una persona normal, con su trabajo, luego pues me dediqué a otras cosas, fui músico y después pues me enganchó el tema de la musculación, de la hipertrofia y ya me dediqué al 100%. Yo llegué a ser bueno en la música, pero soy muy obsesionado de lo que me gusta. Llegó un punto que compaginaba las dos cosas, la música y la hipertrofia, el entrenamiento, y luego llegó un punto ya que me tiró muchísimo más el entrenamiento y lo dejé todo pues para meterme de lleno en este mundo, para estudiar, para aprender y para tratar de ayudar pues luego a todas las personas que venían a mí pues con eso, con sus esperanzas de mejorar, gente que no podía mejorar y llevarlos a lo más alto, tanto a atletas de competición como a personas que simplemente querían mejorar su físico, ganar masa muscular, perder grasa, y eso es lo que he hecho básicamente. Lo que me parece curioso es que lo que poca gente sabrá es que antes de triunfar, por así decirlo, en el tema de la hipertrofia, porque ahora mismo no sé cuánta gente está en el club de Toni Lloret y demás, pero es una pasada hasta dónde has llegado. Cuando te dedicabas a la música como guitarrista, también yo te he llegado a escuchar por ahí que has dicho que eras uno de los mejores guitarristas que había en España, ¿eh? Eso decían de mí, estaba considerado como uno de los mejores. Yo realmente lo que más hacía era dedicarme a la enseñanza, lo que hacía era enseñar. Venían a estudiar conmigo gente de todas partes de España y también del extranjero. Venían allí, no había internet, entonces tenías que desplazarte donde estuviera el maestro y venía gente de todas partes. Yo también tengo varios libros publicados como guitarrista y he trabajado bastante también en actuaciones en directo con todo tipo de grupos, pero básicamente lo que más hacía era enseñar a las personas a mejorar con su instrumento, con la guitarra en este caso. O sea, digamos que siempre te ha gustado divulgar, ¿no? Y dar formación, pero de temas que a ti te apasionaban, ¿no? Como era pues el tema de la guitarra o la hipertrofia y no una formación reglada de un FP o de una universidad, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Yo, de hecho, tenía muchísimos estudiantes que sí tenían formaciones regladas. Yo fui autodidacta absolutamente siempre. Siempre fui autodidacta y luego yo siempre lo decía, qué mejor formación que tus conocimientos, plasmarlos en libros, que es lo que hacía, ¿no? Y lo que te digo, realmente la formación reglada está muy bien, pero hoy en día uno puede estudiar pues por su cuenta prácticamente todo. Yo en mi caso, lo que eran libros de guitarra, vídeos, vamos, es que me lo compraba todo. Todas las semanas me hacía pedidos, me estudiaba todos los libros, me veía todos los vídeos, aplicaba todo lo que aprendía. Y básicamente con el mundo de entrenamiento igual, también fui autodidacta y bueno, autodidacta, he estudiado de todos los cursos que he podido, de todos los maestros, cogiendo de aquí, cogiendo de allá, pero eso siempre y en todos los ámbitos. A partir de ahí yo siempre me considero autodidacta porque básicamente es como lo he hecho siempre.
Yo creo que esa mentalidad es muy buena porque al final no es estudio algo y ya una vez que tengo un trabajo me paro de formar, ¿no? Tú siempre has estado como formándote continuamente, que es una mentalidad que, en lo que yo opino, es un poco contraria a lo que hoy en día hay mucho en España, que es me saco el título universitario y ya me olvido de formarme en toda la vida. Y para mí no hay nada más bonito que seguir aprendiendo cada día un poco más de lo que te apasiona. Claro, es que si te apasiona tienes que seguir aprendiendo, si no es que no te apasiona. De hecho, yo continúo aprendiendo día a día, no paro de aprender, no paro de estudiar. Genial, Toyo. Bueno, pues ahora quiero que nos adentremos un poquito más en el tema del entrenamiento, del culturismo poco a poco y quiero que nos cuentes cómo fue tu transición, digamos, desde que te empezó a gustar un poco el tema de la hipertrofia, cómo fue tus primeros entrenamientos y cómo fuiste evolucionando hasta llegar a competir en culturismo al nivel que lo hiciste. Yo a entrenar empecé bastante joven, aunque realmente así de seguido y para siempre empecé más tarde. Ya desde los 20 y pocos años yo era maestro de guitarra en una escuela y antes de dar las clases siempre iba a entrenar, pero digamos que lo tomaba, lo dejaba y en aquella época era malísimo, o sea, entrenaba fatal. Me acuerdo que movía 15 kilos en cada lado de la barra, o sea que movía muchísimo poco peso y yo me creía que ya sí estaba fibradito, estaba con abdominales, pero vamos, era ridículo comparado con lo que se ve ahora. En aquella época era todo muy distinto. Y bueno, ya entrenaba así, pero digamos que de forma intermitente. Y luego fue cuando ya, digamos, casi los 30 años, empecé a tomármelo un poco más en serio. Y tenía la guitarra y tenía mis entrenamientos. Llegó un punto que debido a los entrenamientos, entrenaba pues lo más duro que podía, lo más fuerte que podía, me salió una tendinitis en los dos antebrazos. Lo fui arrastrando y llegó un punto que no podía ni tocar la guitarra ni tampoco podía entrenar. En esa época, que fue pues casi un año, me dediqué a otras cosas, me dediqué al marketing online, me dediqué a trabajar de otra cosa porque siempre he sido autónomo, igual que siempre he sido autodidacta, siempre he sido autónomo, menos unos años que sí estuve trabajando para otra empresa, todo lo demás es autónomo. Y entonces, durante esa época, pues me abandoné un poco más la guitarra y cuando me recuperé ya directamente fui más a por lo que es el entrenamiento, ya fue de una forma más reglada, entender por qué me pasó eso, empezar a estudiar. Luego ya a partir de ahí empecé también a asesorar a otras personas, empecé a dedicarme más a esto, primero amigos, luego gente que venía, luego eras un poco más conocido, ya tenía gente de todos los sitios y luego pues preparador online. Y así ha sido básicamente mi evolución. O sea, cuando te pasó lo de la tendinitis, que ya venías de entrenar un tiempo, ahí todavía no habías competido, entiendo. No había competido. Ahí directamente solamente entrenaba. Luego cuando me recuperé sí que empecé ya a trabajar más en serio en el tema del gimnasio, contraté un preparador, estuve un par de años con él. Luego llegó un punto que tampoco progresaba, o sea, yo progresé mucho con ese preparador, estuve 2 años progresando, bueno, un año progresando, porque luego el siguiente año estuve estancado, yo estaba en 100 kilos y de 100 kilos no pasaba, o sea, estaba 100, 102, 100, 102, y digo, bueno, pues esto no es para mí, o sea, se ve que cada uno tiene un límite y el mío son 102 kilos, porque de ahí no puedo pasar. Y entonces pues me resigné y simplemente pues continué entrenando, ya por mi cuenta, y me decidí a competir. Esto fue del 2012 al 2014, yo tuve preparador, 2014 a 2015 fui yo solo y en el 2015 contraté a otro para competir, ya expresamente para competir. Yo, como digo, pesaba 100 kilos, 102, no podía pasar de ahí, entonces para competir bajé a 90, me quedé muy seco con 90 kilos y competí en esa primera temporada con 90 kilos. Y bueno, pues se me dio bien la competición, a pesar de que fueron mis primeras competiciones, pues salía muy seco y eso pues, aunque no tuviera unas formas muy bonitas, el salir tan seco pues llamaba la atención y ganaba varios campeonatos. Era el típico que me criticaban en los foros porque tenía mal físico, que porque no sé qué, que me criticaban de todo, pero luego iba a los campeonatos y ganaba, ¿entiendes? El tema es que me gustó el tema de la competición y ahí ya, justo antes de competir, ya empezaba yo también a ayudar a otras personas. Ya era una época que ya también ayudaba. Pero claro, al competir ya me llegó mucho más trabajo del tema de asesorías, del tema de también competidores, de otros culturistas, y ahí fue cuando, digamos, exploté más en ese sentido, en el sentido de tener más personas y ayudar a más gente. Fue a raíz de competir cuando empezó a llegarme más gente. Y luego ya a raíz del cambio que hice, porque yo competí la primera temporada en octubre y luego en abril del año siguiente ya estaba compitiendo, pero con varios kilos más. Yo salía en Classic Physique, bueno, lo que era culturismo clásico en aquella época, y luego ya en la siguiente temporada, o sea, prácticamente 5 meses después, estaba compitiendo en culturismo y también ganando. Y luego 5 meses después o 6, estaba volviendo a competir en culturismo con muchos más kilos. Yo empecé a competir con 90 kilos, competí durante 2 años y medio,
en 5 temporadas, no sé si fueron 5 o 6, tendría que contarlo ahora, pero sin parar de competir. Estaba a volumen, definición, entre competiciones y pasé de competir de 90 a 120 kilos. Y eso, claro, pues nadie había hecho eso antes, sin dejar de competir, crecer tanto, y fue un reclamo muy grande. Tuve mucho más trabajo con las asesorías y ahí fue todo el boom también de las asesorías. ¿Y tú llegaste a competir en culturismo natural o como natural o ya directamente con uso de No, no, farmacología? no. Yo de natural estuve bastantes años, estuve como 10 años o por ahí y llegó un punto, yo empecé con farmacología, tenía prácticamente 40 años. Yo tenía claro que a partir de los 40 por ahí iba a comenzar con farmacología, lo tenía bastante claro. Y entonces empecé pues a los 40 años con farmacología y estuve pues toda la fase de competición, ya desde, digamos que desde 2012 hasta el 2019 usé farmacología de forma intermitente. Al final de las competiciones, o sea, al final de mi fase, sí que utilicé de forma continua, pero desde el 2012 hasta el 2015 de forma intermitente. Luego ya los años que estuve compitiendo, ahí obviamente lo usé de forma continua. Yo siempre en analíticas tenía todo bien, pero sí que prácticamente cuando yo más mejoré fue con farmacología. Yo de forma natural mejoraba, pero digamos que ganaba muy poca masa muscular. Al año ganaba 1,5 kg, prácticamente 2, y ya tenía una edad. Digo, esto igual tiene que ver ya que con la edad que tengo, pues tampoco puedo esperar demasiado, ¿no? Y aparte de eso, que tenía claro que yo quería llegar a lo máximo que pudiera. Luego me di cuenta que lo máximo que podía eran 100 kilos y también me quedé un poco decepcionado. Pero me gustan los retos, ¿no? Yo cuando empecé con la guitarra tampoco tenía talento. Es decir, yo no vengo de familia que sean músicos, no he sido un niño que de pequeño ya tocara la guitarra, sino que empecé muy tarde también con la guitarra. Entonces, digo, bueno, yo no tengo talento con la guitarra, pero a mí, a tesón y a esfuerzo, no me ganan. O sea, yo estaba con la guitarra 12, 14 y 16 horas al día. Y con el entrenamiento dije, bueno, yo no tengo genética, pero yo tengo, o sea, yo lo que quiero voy a por ello. Pero claro, ya no sabía si el físico me iba a responder, porque ya no es una cuestión de tu voluntad, sino de fisiológica, de ver hasta dónde tú puedes llegar. Ya entra la genética, entran muchos factores, y pensé que yo pues no podía pasar de 100 kilos. Luego ya vi que todo eso se podía cambiar y que sí que se podía pasar y que había una serie de cosas que todo el mundo hacía mal y que yo, al ir por mi cuenta y no hacer caso a lo que se decía, pues rompí todas esas barreras. Yo, por ejemplo, la gente decía que no puedes comer sucio, ¿no? Yo metía cereal de chocolate, yo metía macarrones con tomate y queso, o sea, yo metía un montón de comidas que en teoría no se pueden meter. Sentadilla, peso muerto, remo con vara, todos esos ejercicios press militar. Yo no hacía ninguno de esos ejercicios que se suponía que eran básicos y que eran imprescindibles. Yo no hacía ninguno de esos ejercicios. A mí no me iban bien. Yo cuando hacía esos ejercicios luego me dolía la rodilla, me dolía el hombro, me dolía no sé qué, y a mí eso no me iba bien. Digo, no voy a hacer cosas que no me van bien. Entonces hice cosas muy distintas, ¿no? Y fue cuando se rompió todo el paradigma y todo el bloqueo que tenía. Bien, me gusta que hables sobre selección de ejercicios, que has empezado a tocar el tema de entrenar con peso libre o si es mejor con máquinas o qué tipo de ejercicios. Pero antes de eso, también quiero preguntarte, tú, por ejemplo, de natural, cuando todavía eras natural, que decías que ya hubo un momento en el que no veías que pudieses progresar mucho más, ¿hasta qué punto consideras que es por falta de conocimiento y luego ya conforme aprendiste a entrenar mejor tú ahora, si volvieses atrás, tú crees que hubieses progresado más? Sin duda hubiese progresado más. O sea, es que entrenaba mal, no, entrenaba fatal. O sea, lo que considerabas que era entrenar bien, que era esforzarte, yo esforzarme lo hacía, pero vamos, esforzarte sin saber exactamente lo que estás haciendo, sin tener una buena selección de ejercicios, sin saber realmente mover las cargas y estimular correctamente, o sea, lo hacía todo fatal. De hecho, incluso cuando progresé tanto, ya no lo hacía tan mal y no lo hice tan mal precisamente por eso, porque me limité. Me salió en el 2015, ya me salió esta pequeña hernia, que fue lo que me retiró, una pequeña hernia, y a partir de ahí dije, uy, tengo esto aquí, ¿no? Tengo que ir con mucho cuidado porque ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Entonces tuve que cambiar el chip y empezar a entrenar mejor, que fue cuando realmente empecé a entrenar mejor, empecé a hacer las cosas mucho mejor y fue cuando más progresé. Pero vamos, yo cuando era natural entrenaba muy mal. Me esforzaba muchísimo, de hecho entrenaba 2 veces al día, muchas veces, y sí obtenía resultados, pero vamos, en comparación con lo que me esforzaba, pues tampoco, pero es que lo hacía mal, no tenía una buena selección, no hacía ni siquiera bien la dieta, claro que hacía dieta, hacía mis comidas, hacía esto y lo otro, pero se podía hacer muchísimo mejor, se podía haber optimizado ese proceso muchísimo mejor, pero en aquella época, estamos hablando de hace ya más de 15 años, entonces en aquella época, no, más de 15 y prácticamente 20 años, en aquella época no había para más. No se sabía lo que se sabe hoy, hoy estamos con mucho conocimiento y aprovechamos mucho mejor los recursos. Claro, y tú cuando decías esto, yo, por ejemplo, me ha surgido una duda, cuando decías que no podías pasar como de 100 kilos, ¿te refieres a que
al acabar una fase de volumen y volver a definir, siempre te quedabas en esos 100 kilos, ¿no? Entiendo. O sea, no porque no pudieses pasar en volumen de 100 kilos. Entiendo Sí, que te refieres a competir. sí, yo el primer año con el preparador pasé de 78 a 80 kilos, de 80 kilos, definido, muy definido, a 100 kilos. Hicimos un volumen de un año desde 80 kilos hasta 100 kilos. Y luego en 100 kilos, pues la idea era subir más, ¿no? Pues estuvimos todo un año entero. Yo hacía una preparación de 6 semanas, que eran las preparaciones que yo hacía. Yo hacía preparaciones de 6 semanas de fármacos y 6 semanas de descanso, siempre de forma intermitente y siempre con su postciclo. Hacíamos 6 semanas, yo subía 2 kilos a 102 y luego hacíamos el postciclo, bajaba a 100. Otra preparación, 102 kilos, luego bajaba a 100. Entonces, por eso digo que de ahí no pasaba. Claro. Estuve un año así, 102, 100, 102, 100. Y en ese punto, ¿cuál considerabas que era el error que luego cuando lo descubriste, por así decirlo, o la serie de errores que luego ya te hizo despegar y ganar por la cantidad de kilos que metiste después? El mismo que comentó en el club, el mismo, hacer un macro. O sea, llega a un volumen y cuando ya no puedas comer más, cuando ya empiece el ratio de grasa, masa muscular a no ser eficiente, haz una definición. Define todo lo que puedas o un punto aceptable y luego hacer un volumen. Porque si tú intentas continuar en volumen, lo que haces es perder el tiempo. Lo que haces es, pues a nivel digestivo, pasarlo fatal, estar en un mal estado de forma, no hay una buena sensibilidad a la insulina, no se asimilan bien los nutrientes. Y pasa pues lo que me pasa a mí y lo que le sigue pasando a muchísima gente que se empeña en hacer volúmenes demasiado largos. El punto de inflexión fue definir para competir, eso fue lo mejor que hice. Y luego cuando volví a comer, después de competir, pues en 6 semanas prácticamente había subido 20 kilos. Digo, joder, he subido 20 kilos en 6 semanas. Pues, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a definir y dentro de unos meses, que está la siguiente temporada, me voy a presentar. Efectivamente, definí y ya salí con 5 kilos más. O sea, prácticamente en 4 meses, un volumen de definición, ya pesaba 5 kilos más magros. O sea, en las siguientes competiciones, yo salí a competir primera temporada en 90 kilos y la segunda temporada ya estaba compitiendo en 97. O sea, en cada temporada, y eso eran 5 o 6 meses, y aumentaba muchos kilos. Y el problema y el fallo era ese. Si yo ese año, en lugar de empeñarme en intentar subir de esos 100, hubiera definido y hubiera vuelto a subir, hubiera seguido ganando masa muscular seguro. Pero tuve que descubrir de otra manera. Perdona. Sí, ya. Es que ese error lo suelo ver mucho en redes sociales y demás, de igual pues chavales, ¿no? Que igual ponen, como me criticaban cuando estaba en volumen, ¿no? De que estabas excesivamente paso de peso y luego enseñan como la definición. Y es que, o sea, no se dan cuenta que da igual, o sea, podían no haber metido esos últimos igual 8 kilos extra, que ya es pura grasa, y se hubiesen quedado igual, ¿no? O sea, yo lo veo así, tal cual, es lo que he aprendido también en el club. Totalmente, totalmente. Llega un punto que cuando las ganancias ya no son equivalentes, ya mejor dejar el ciclo. Además, en el club tú sabes que está incluso con milímetros de pliegue. Si tú llegas a una definición en 6 milímetros de pliegue, en el volumen no conviene pasar de 12-13 milímetros de pliegue. Si tu definición es de 8 milímetros de pliegue, pues en el volumen pongamos 14 milímetros. Depende cómo estés tú, depende del nivel que tengas. Un atleta, cuanto más avanzado, la definición tiene que ser mínimo 6 milímetros de pliegue y luego si es avanzado ya, en el volumen máximo 13 milímetros de pliegue. Y con 13 milímetros de pliegue tú estás en un punto bastante bueno. Tienes que ver los atletas naturales que compiten y tienen buen nivel, cuando están en un volumen, están grandes, pero están definidos, están en la definición que cualquier otra persona ya le gustaría tener ese nivel de definición. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Tal cual. Sí, por eso veo que es muy importante lo de monitorizar el progreso, pillar los pliegues, los perímetros, eso es todo lo que he aprendido, porque si tú no tienes en cuenta esos factores y lo único que haces es verte en el espejo y pesarte, no sabes realmente cómo van esos pliegues, ¿no? Yo creo que es un error muy grande que la gente comete cuando está en volumen. Exacto. Y además saber cómo tienes que mejorar, o sea, saber que si yo subo 1 milímetro de pliegue de cintura, tengo que haber subido mínimo 1 kilo. El brazo me tiene que haber subido medio centímetro, o sea, saber conforme tenemos las tablas ahí de lo que tiene que subir el brazo, lo que tiene que subir la pierna, lo que tiene que subir la cintura y el pliegue. Y si no sube en esas cifras y en esos datos, es que vamos mal. Y si sube acorde a esas cifras, es que vamos bien. Y además tú sabes que cambia, depende del tipo de atleta, si es novato, intermedio, avanzado o incluso muy avanzado. Y esto en naturales. Luego también esas tablas están para los usuarios de química, pero tiene que ir así la cosa. Si no va así, pues no estamos haciendo bien las cosas. Además lo veo que funciona con todo el mundo y los que estáis en el club también lo podéis comprobar.
Totalmente, Toyo. Vale, pues ahora, mira, por preguntarte un poquito por farmacología, que ahora mismo es en lo que el tema que más estás tratando en el club, que cada vez está entrando más y más gente, quiero preguntarte cómo fue o sea, aunque ya dices que tenías claro que a partir de los 40 más o menos ibas a ir a por todas, ¿no? Ibas a empezar con el uso de farmacología, quiero que nos cuentes cómo fue ese paso, las sensaciones que tuviste a nivel mental, a nivel físico, de todo, de lo que es esos primeros ciclos. Bueno, lo que tenía en principio para dar el paso es miedo. O sea, a mí esto de la farmacología es una cosa que siempre me causó respeto y por eso pues estuve con uno de los mejores preparadores en aquella época, ¿entiendes? Yo una cosa así no la quería hacer por mi cuenta, quería estar con alguien que me asesorara, que me diera confianza, porque es una cosa seria y lo que es la salud no me gusta andar con tonterías, ¿no? Entonces, respeto sobre todo y prudencia. A partir de ahí, pues pasan varias cosas. O sea, cuando utilizas farmacología y te pones testosterona, pues también el miedo se te va un poco, pero siempre tienes que controlarlo. Quiero decir con esto que mucha gente empieza con miedo, pero luego se le va la olla, sobre todo a gente joven, porque ponen testosterona, cambia la percepción del miedo, dejan atrás ciertas cosas y entran en un mundo de mucho riesgo, haciendo cosas que no deberían. En mi caso, yo digo, siempre desde el respeto y haciéndolo pues como me indicaban en aquella época, que era 6 semanas en ciclo y 6 semanas de descanso. Hoy, evidentemente, ese protocolo sería muy malo, no sería el adecuado, pero en aquella época era lo que más avanzado estaba, por así decirlo, y era lo que yo hacía. Vale, Toyo, sí, tal cual. Eso que has dicho es importante, que yo también lo vi en un clip que subiste, no sé si fue en TikTok o en Instagram por ahí, porque era tal cual lo que comentabas, que claro, la gente lo que no entiende es que una vez que empieza con el uso de testosterona y se mete testosterona exógena, ese miedo que tienes al principio ya, esa vara de medir el miedo ya te baja, porque tienes más testosterona. Entonces, claro, igual quieres más y tú en tu situación natural, antes de empezar a usar testosterona, igual no darías esos pasos, porque verías más riesgos, ¿no? Totalmente, totalmente. La testosterona cambia la percepción de muchísimas personas y a veces para mal. Hay personas que se vuelven realmente estúpidas, literalmente, con el uso de testosterona y se creen que están por encima de los demás y cosas así. Lo puedes ver muchísimo. Y bueno, esto ya depende de cada uno y tal, pero sí que hay gente que le afecta así. Vale, Toyo, y ahora una pregunta, es que si estuvieses hablando con una persona que se está replanteando empezar con el uso de farmacología, ¿cuál sería el principal consejo que le darías antes de que comience? Bueno, yo el principal consejo sería que no comenzara, porque vamos, te metes en un mundo que viene implicaciones muy diversas, muy diversas. Entonces, lo que digo en los reels, ¿no? ¿Cuándo comenzar? Pues cuanto más tarde mejor. Si vas a comenzar, cuanto más tarde mejor. Luego, si vas a comenzar, pues mira, el daño va a haber siempre. Ya no tenemos que hablar de los posibles efectos secundarios de los esteroides anabólicos. Ya no deberíamos de hablar en esos términos. Tenemos que hablar de los efectos secundarios de los esteroides anabólicos. ¿Qué significa esto? Que son efectos secundarios que vas a tener sí o sí. O sea, no es, no, yo me voy a ciclar y a lo mejor a mí no me pasa nada. No, 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 es que te va a pasar. En mayor o en menor medida vas a tener efectos secundarios. El primero, inevitable, es que tus testículos van a tener daño, van a morir células de Leydig y cada vez vas a tener menos testosterona. O sea, cuanto más ciclos hagas, menos testosterona endógena vas a ser capaz de producir. Y esto es uno que no se puede evitar. Luego, a partir de ahí, si haces las cosas mal, vas a tener todavía más efectos secundarios que no te van a salir en las analíticas, que eso es un error que la gente, porque tenga las analíticas bien, piensa que está perfecto, y hay cosas que no salen en las analíticas hasta que no hay mucho daño. Hay, por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay, por ejemplo, aterosclerosis, hay una rigidez de los vasos, de las arterias que se va dando con el uso de los andrógenos, que eso queda ahí para siempre. Hay un daño renal que también poco a poco se va generando. Hay una serie de efectos secundarios a nivel orgánico y sistémico que no salen en las analíticas. A mí las analíticas me salían siempre perfecto y eso no quiere decir que no se estuvieran generando daños en mi organismo. Entonces, a partir de ahí, tener claro que va a haber daño, hacer las cosas siempre, en caso de que quieras empezar. Yo, como siempre digo, no lo recomiendo, pero vamos, también entiendo quien quiere ponerse más fuerte o quien quiere llegar a unos niveles que sin eso no llegaría. Es como quien se quiere operar, vas a correr un riesgo operándote. Entonces te puede pasar cualquier cosa en quirófano o incluso después.
Aquí es igual. Entonces, ante todo, abogo por la libertad individual. Ahora, mi recomendación es que no lo hagas, porque tiene una serie de implicaciones muy importantes que tienes que conocer. Tienes que conocer que tienes que tener solvencia económica para hacerte analíticas. Tienes que tener conocimiento suficiente para poder llevártelo tú o pagar a alguien para que te ayude con todo ese proceso. Y alguien que sea bueno, que desgraciadamente no hay demasiada gente que sea buena. Hay muchos que hacen copia y pega de lo que les mandaron y ni siquiera saben el porqué de cada cosa de lo que están haciendo. En fin, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Entonces, a partir de eso, que saber que hay riesgos, pero no es que puedan pasar, sino son cosas que van a pasar. Se pueden reducir los daños haciendo bien las cosas, pero es que siempre va a haber daño. Y cuanto más dosis, más daño va a haber. Es dosis dependiente también el daño. Entonces, recomendación es eso, que sepa muy bien dónde se meta y qué es lo que va a hacer y qué implicaciones va a tener. Porque ya digo que cuando se empieza, si luego lo dejas, que es lo más normal es que luego tengas daño testicular y tu testosterona nunca sea igual. Que estés bien informado, que no sea el típico que hace un ciclo, hace dos y luego quiere dejarlo y se da cuenta que ya no tiene testosterona endógena y todos son lloros porque no sabía que iba a pasar eso, no sabía que no sé qué. O sea, información al máximo, lo máximo informado posible. Buah, estos consejos me parecen brutales para el que nos pueda escuchar, que se esté replanteando todo ello, porque me parece algo muy bueno que has dicho y es tal cual que para muchas cosas en la vida, como para el uso de farmacología, es o tiempo o dinero, que es, fórmate tú en caso de que quieras empezar a usar, ¿no? Como tienes, por ejemplo, el Club de Tony Lloret, que ahí tienen para aprender un montón de contenido, o vas a tener que invertir dinero. El problema es que hay algunos que ni tienen dinero, ni quieren invertirlo, ni son capaces de invertir ni 10 minutos de tiempo en aprender. Entonces, claro, me escuchan, me meto esto, lo otro, y al final pasa lo que pasa, ¿no? Sí, realmente este era un planteamiento que cuando se empezó a hablar de química hace ya un tiempo, cuando se empezó pues Aero Fitness, Alfredo empezó a hablar mucho de química y no estaba muy de acuerdo yo en aquella época porque sabía que iba a pasar esto, que mucha gente perdería el miedo, mucha gente usaría, pero esto ya ha pasado, o sea, ya está todo el mundo usando y ya no tiene sentido decir, no, es que no quiero que no se hable de química, no, lo que hay que hacer es lo contrario, ya está la gente usando, hay que hablar de química, hay que concienciar de los efectos secundarios, de los peligros que conlleva y la gente que está usando cosas que no tiene ni idea, porque a mí me llegan preguntas en plan, ¿qué hago? ¿Me tomo Primobolan o me tomo Trembolona? Como si te preguntaran a ti, ¿qué hago? ¿O qué es mejor? ¿Tomar proteína o tomar creatina? O mira, voy a empezar a tomar creatina porque no quiero tomar proteína. Pero estamos hablando de fármacos y se están metiendo fármacos sin tener ni idea de lo que hace y unas mezclas y unas cosas totalmente estúpidas, ridículas. Y digo, pero tío, que estás jugando con farmacología, ¿es tu salud lo que te estás jugando? O sea, el punto es ese. Entonces, si no hablas, tampoco puedes ayudar a esta gente. Me llega otra mucha gente que me dice, uy, yo estaba haciendo esto, pero veo que lo estoy haciendo mal. ¿Entiendes? Ayúdame porque no me quiero joder. Entonces tú es cuando puedes ayudar. Pero si esa persona no sabe que lo está haciendo mal, se está jodiendo la vida, se está jodiendo la salud y el no hablar de las cosas no ayuda. Si tú hablas, si tú informas y dices, cuidado porque esto va a pasar esto, si no haces esto durante eso, si no te proteges, si no tomas lo otro para protegerte, te puede pasar esto. No mezcles esto y esto que va a pasar esto. No uses DECA que no te vas a recuperar. No hagas esto, uy, pues yo estaba usando esto y ahora veo que tú has dicho que está mal eso. Claro, pues tienes que crear conciencia. Tienes que crear conciencia que es peligroso, que no se debe hacer, o si lo haces, sepas que vas a tener efectos secundarios, que sepas que vas a tener que lidiar con ellos, y si no te has metido, pues no te metas. O si te metes, ya sabes todo lo que acarrea. ¿Entiendes? Información. Sí. Sí. Estoy muy de acuerdo también porque hay mucha gente que critica el hecho de que se hable de estos temas, pero es que es lo que dices tú. O sea, si... Porque yo alucino la cantidad... O sea, yo cuando subes un vídeo o haces un directo o un post, veo la cantidad de gente que comenta y yo para ratos pensaba que había tanta gente que utilizaba farmacología. Entonces, una vez que ya está la gente utilizando, es lo que dices tú. O sea, si tú tienes el conocimiento y te gusta aprender y quieres ayudar a los demás y te sientes bien ayudando, siempre va a ser mejor que alguien pueda ayudar, ¿no? Que además lo pones a un precio que es mucho más accesible que contratar a un preparador y punto. Porque ¿en qué otros sitios pueden aprender bien con una formación buena? Muy pocos hay en España, yo creo. Y aparte no es eso, sino que muchos preparadores no están actualizados. Entonces tú entras ahí, ves cómo tienes que hacer las cosas, el porqué de cada cosa, porque todo lo que vemos explico el porqué de cada cosa, con estudios, con fisiología, explicas el porqué de cada cosa y dicen, uy, pues mi preparador me está haciendo esto mal, ¿entiendes? O esto no se está haciendo así bien. Y sobre todo eso, y hablar desde un punto de vista sin sesgos. Yo no soy usuario, yo llevo muchos años en TRT. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no minimizo los riesgos y ni hablo con ellos de alegría. Es decir, yo sé lo que hay, yo he estado ahí, yo también he estado obsesionado, yo también he querido ser el más fuerte, el más grande,
Ahora simplemente estoy muy feliz como estoy y sé que, o sea, todos los retos que he querido hacer los he hecho, no tengo ninguna espina. Yo me retiré ganando todos los campeonatos de la temporada, incluido lo internacional, o sea que no tengo absolutamente ninguna espina. Pero hablo sin sesgos, porque yo no estoy utilizando. Si tú estás utilizando una droga, cuando hables de ella vas a hablar de una manera amigable, minimizando los riesgos. No, no es para tanto, no, es que no sé qué. No, sí que hay riesgos, sí que hay daño y no hay que ocultarlos, hay que mostrarlos. Y si tú te metes en esto o estás usando y no quieres dejarlo, que sepas que estás expuesto a esos riesgos. Y es que los vas a tener, no es que es una cosa que a lo mejor me pasa. No, 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 no es que a lo mejor me pasa, es cuándo va a pasar. La gente cada vez empieza más temprano. Quiero decir con esto, si tú empiezas con 30 años, es muy fácil que a los 50 tengas problemas graves. Y si empiezas con 25, pues a los 40 o 45 vas a tener problemas muy graves. Y da igual que intentes hacer las cosas lo mejor posible, que si usas dosis demasiado elevadas, ahí no hay protección que valga y prácticamente por mucho que te quieras proteger, no va a haber manera, siempre va a haber daño. Entonces tiene que tener claro quien use algo que hay que hacer las cosas muy muy bien, no hay que abusar de dosis, hay que protegerse lo máximo posible, hay que no escatimar en gastos para comprar lo que necesites para protegerte y sobre todo cabeza, porque lo que te comentaba antes, cuando alguien usa testosterona ya de repente pierde el miedo y pues voy a poner un poco más, que por qué en el club empecé tanto con el entrenamiento, precisamente para eso, para que se vea que la base principal es el entrenamiento. Y luego está el tema de que si tú entrenas muy bien, no vas a tener que utilizar dosis elevadas, porque no tienes que, digamos, eliminar los errores. El otro día vi un vídeo en Facebook que me daba vergüenza ajena. Había un vídeo de Branch Warren, es que no sé muy bien cómo se llaman los culturistas, porque realmente me importa bien poco ese mundillo. Vamos, yo lo que quiero es aprender de fisiología, entrenamiento, y quién gane y quién pierda me da exactamente igual. Estaba el Branch Warren entrenando de una manera pésima, y en un post de Facebook ponía, mira, los que tanto de biomecánica, pues que le digan a este cómo entrena. Vamos a ver, tío, si tiene toneladas de esteroides, ¿qué me estás contando? Eso lo único que demuestra es que aunque entrenes del culo, con esteroides consigues un físico de escándalo, pero gracias a los esteroides. Quítale a ese hombre los esteroides, que no hubiera tomado en su puta vida esteroides y sería un flaco más. Es que, no, en fin, sí, es lo que total, más... Hay muchísima gente que, o sea, que yo veo influencers en TikTok y por ahí, que es de vergüenza los consejos que dan, los ejercicios que están, obviamente se ve a distancia que utilizan farmacología y encima como comentes algo, te responden una manada de admiradores, bueno, pero él mira qué físico, ¿no? Entonces él será el que tiene razón. Es como, a ver, pero que hay unas bases, o sea, que para algo está la biomecánica, la fisiología, cómo funciona la hipertrofia muscular. Y es que igual yo veo a veces a alguno que dice, no, pues mira, una serie de 30 repeticiones y al acabar haces una parada en una isométrica y luego encima vuelves a sacar otras 20 y digo, pero entonces las primeras 30 y 40 repeticiones, ¿qué tensión mecánica ha habido ahí? ¿Sabes? O sea, ¿y qué? Porque tienes un físico muy bueno, da igual. O sea, el problema es que hay gente que por desconocimiento, pues bueno, pues no tiene ni idea. Bueno, el entrenamiento hay muchas cosas que pueden funcionar, ¿no? Porque al final es generar adaptaciones de una u otra manera, pero lo que está claro es que un entrenamiento así, como el de Branch Warren, pues le funciona a él, claro que le funciona, métete los esteroides que se mete él y seguro que te funciona cualquier entrenamiento. Es eso lo que voy, ¿no? Que los esteroides eliminan mucho los errores, tapan mucho los errores. Entonces, que tú tengas un buen físico, aunque entrenes mal, si lo tienes por uso de esteroides, y la gente confunde entrenar mal con no esforzarte. Sí, Branch Warren se esfuerza más que nadie, pero entrena mal. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que eso, yo cuando entrenaba natural también me esforzaba más que nadie, pero entrenaba mal y no progresaba lo que tocaba porque entrenaba mal. Incluso cuando utilizaba farmacología al principio también entrenaba mal. Hubiera podido progresar más a lo mejor si hubiera entrenado mejor. Es que el entrenamiento hace mucho. Y sí, los esteroides tapan errores hasta un punto. Llega un punto que pues igual ya no tapan tanto. Pero bueno, es otro... Cambia las normas del juego, los esteroides. Eso es lo que hay. Y a quien le moleste, pues que se rasque. Totalmente de acuerdo, Tello. Bueno, pues ahora que has nombrado entrenamiento, vamos a empezar a jugar un juego que me he preparado aquí un poco. Te voy a ir diciendo una serie de variables o aspectos relacionados con el entrenamiento de musculación, ¿vale? Quiero que me digas tu opinión. Lo primero que se te venga a la cabeza relacionado con eso, ya sea un consejo, fallos que comete la gente, lo que quieras, pero aportar algo porque la gente seguro que va a aprender mucho de este juego, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar con la primera, que sería volumen de entrenamiento. ¿Qué opinas? ¿Qué tienes que decir sobre el volumen de entrenamiento? Para mí es muy importante. Lo que pasa que esta guerra de intensidad versus volumen, evidentemente si la intensidad es elevadísima, pues el volumen quizás no tenga que ser tan alto. Ahora bien,
Si tú haces una intensidad elevadísima con cargas muy grandes, es que tampoco vas a poder hacer un volumen, porque a nivel articular, tendinoso, te vas a tener que descansar más días para recuperarte. Y luego otra cosa, no todo el mundo puede aplicar tanta intensidad porque la gente no es experta desde el principio. O sea, tú puedes estar entrenando 8, 10 años y todavía no tienes una técnica impoluta, todavía tienes cuestiones a mejorar, entonces no vas a sacar el 100% a una única serie por muy el fallo que la lleves. El volumen te garantiza, el meter más volumen y que las series, por supuesto, vayan al fallo. Es que parece que cuando metes volumen ya no tienen que ir al fallo las series o ya no hay intensidad. Claro que hay intensidad, lo que también hay es un volumen, hay una intensidad adecuada para que no te destroce. Hoy he visto un vídeo de alguien llorando después de hacer una serie. ¿Tú crees que es necesario hacer eso? Eso es ridículo, ¿entiendes? Totalmente. O sea, Sí, ¿para totalmente. qué tanto? O sea, ¿para qué tanto? Haz 2 series y ya le has ganado la partida a esa serie que te ha destrozado el entrenamiento, ¿entiendes? O sea, el volumen es importante desde mi punto de vista. No voy a entrar en el tema de intensidad-volumen porque si a ti, por ejemplo, por lo que sea, te gusta más hacer solamente 3 entrenos a la semana y dar el 100% en cada serie, pues perfecto, pero tampoco critiques a los que prefieren hacer 5 o 6 entrenos a la semana y tener un poco más de volumen. Si yo tampoco voy a criticar a los que entrenan con tanta intensidad, si es que está bien. Si te funciona, te gusta, te motiva. Para mí es muy importante. Yo siempre he dicho que el volumen, cuanto más mejor, siempre que te puedas recuperar de esos entrenamientos. Yo entrenaba 2 veces al día, todos los días. Yo creo que nadie ha ganado más masa muscular que yo. En 2 años y medio pasar de competir de 90 a competir en 120 kilos. O sea que a mí no me tienen que enseñar si esto o lo otro, porque yo lo he hecho, Yo sé lo que es ganar 5 kilos en cada volumen de definición y sé lo que es pasar de 90 a 120 kilos y sé lo que es entrenar 2 veces al día durante más de 3 años. Porque yo he estado entrenando 2 veces al día sin parar todos los días, menos los domingos, durante más de 3 años. ¿Y cómo se consigue esto? Con mucho volumen de trabajo y con una buena selección de ejercicios para que no me duelen los codos, las articulaciones, las rodillas, que eso es súper importante. Si tú tienes muchísima intensidad, no vas a poder hacer 2 entrenos a la semana, ni siquiera 1 todos los días, porque te va a doler esto, te va a doler lo otro. Y es lo que hay. ¿Por qué el heavy duty no hay nadie que dure 20 años con heavy duty? Pues que acaban rotos por un sitio y por otro. ¿Por qué todos, absolutamente todos los culturistas que entrenan heavy duty después de X año tienen que cambiar de entrenamiento? Pues porque se rompen y eso es lo que pasa con ese exceso de intensidad que cuando ya no puedes aumentar la carga, cuando ya llegas a un punto que no puedes sacar una repetición más, lo que va a pasar es que al final te rompes. Ese es el problema de la intensidad. Hacer fases de más intensidad, fases de más volumen, todo eso está muy bien, pero si tú vas solamente a, por ejemplo, un heavy duty, pues va a pasar eso al final con los años. Te vas a romper por alguna de las maneras. Yo no me he roto nunca me he lesionado. ¿Por qué he crecido tanto? Porque no me lesioné. Yo entrenaba 2 veces al día, 2 horas en cada entreno y no me lesioné y tampoco me dolía nada. ¿Por qué? Porque entrenaba con más cabeza, porque ya sabía lo que tenía que hacer para que no me durieran estas cosas o otras. Entonces, para mí es muy relevante el volumen, importante, interesante, y soy más a favor del volumen que no a 3 días de entreno. A mí me gusta entrenar todos los días, no quiero ir solo 3 días al gimnasio. Totalmente. Algo que dijiste una vez, no me acuerdo cuando lo escuché, no sé si fue en una clase del club o en algún vídeo, y era bueno, que era realmente lo de que decías, joder, en cualquier otro deporte, ¿no? Como puede ser ciclismo, natación, tú ves a los que quieren ser medallistas olímpicos y se pegan horas y horas y días, y vale, obviamente no es comparable porque una cosa es deporte de resistencia y otra cosa es más como el de musculación, pero luego salen mucha gente que en teoría son muy entendidos del tema y te dicen, no, es que máximo más de 4 días no puedes entrenar porque eso ya es tirar el tiempo a la basura. Es como, a ver, lo de entrenar 4 días para empezar es muy ambiguo porque una persona en 2 días de entrenar a la semana igual está imprimiendo más intensidad y más volumen que una que entrena 7 días porque entrena fatal. Eso es lo primero. Entonces, lo de los días es muy ambiguo. Pero que digas que hay unos días máximo, es lo que dices tú. La clave yo creo que es aprender a entrenar inteligente, porque mucha gente yo creo que infravalora el volumen total que puede llegar a aplicar en cuanto a series. Porque no es lo mismo que tú no des abasto y tengas un tope a nivel de lo que dices tú que comentas el tema de las articulaciones, de que te llegan hasta aquí, a que tú realmente, mediante técnicas de alta intensidad como he aprendido contigo, o variando estratégicamente algunas cosas en el entreno, puedes seguir aplicando y consiguiendo muchísima más tensión mecánica en cuanto a volumen total, pero entrenando inteligente, ¿no? Sí, aquí el argumento principal de los de intensidad es que con series, digamos, por ejemplo, con bajadas de peso, con micropausas, hay mucha fatiga neural. Eso se ve en estudios, pero es que tú ves un estudio a 3 meses. Lo que no ves es lo que sucede a nivel neural con las adaptaciones que también tienes. ¿Qué significa esto? Que tú vas a tener adaptaciones que te van a permitir hacer esas series sin tanta fatiga a nivel neural y con una buena reclutación de unidades motoras. Y eso no se ve en estudios porque en estudios a tan largo plazo. Tú lo puedes ver, por ejemplo, cuando tú entrenas con micropausas, con bajadas de peso, de repente
entrenas con alguien que no ha entrenado así y a mitad de entreno esa persona no puede continuar. A mitad de entreno le da un bajón y tiene que parar. Eso yo lo he hecho muchas veces con mucha gente que ha entrenado conmigo alguna vez, pues se ha quedado así a mitad de entreno porque no está acostumbrado. Cuando se acostumbra ya entrena conmigo sin ningún problema porque ya está adaptado a ese tipo de entrenamientos. Esa fatiga neural es cuestión de adaptarse. El organismo se adapta a todo, incluida esa fatiga, y por tanto continúa reclutando fibras. A partir de ahí, esto es como siempre. A quien le vaya bien una cosa, pues que lo haga y ya está. Pero no puedes decir que esto no funciona o que el otro no funciona o que esto es mejor, porque siempre va a ser algo individual. Incluso todos los estudios lo que hacen es recoger medias, pero siempre van picos de gente que estarán en este extremo y otros picos que estarán en el otro. La media es esto, pero siempre van extremos y gente que estará más en una parte o en otra parte. Yo creo que mucha gente también dice que no se puede aplicar tanto volumen de entreno porque al final la síntesis de proteína es limitada, es la que es. Pero claro, luego también me gusta mucho cuando explicas en el club el hecho de que tú, por ejemplo, si la selección de ejercicios es muy importante porque vas a repartir el estímulo en un mismo músculo en diferentes regiones de ese músculo. Vas a poder recuperarte antes y vas a poder aplicar mayor volumen de entreno. Entonces, los estudios que hay sobre el volumen de entreno, habrá alguno que sea bueno, pero igual en muchos no tienen en cuenta esa selección de ejercicios para hacerla inteligente o mil variables más que igual pues, el resultado no es del todo fiable, por así decirlo. Sí, y aún así, analizando todos los estudios que hay, que los vimos todos en el club, sale como más favorable el volumen, pero luego ves las bolitas, lo que te estaba comentando, ves la gente que está a los extremos, de con menos volumen, que progresan más, y hay otros que tienen que tener mucho volumen. Entonces hay un factor individual muy importante, por lo que aunque al final la media, digamos que más volumen, se suele traducir en mayores ganancias, no siempre es así, y aquí el factor individual, pues como siempre, será clave. Ese factor individual puede verse a muchas cosas, o bien que unos tienen una capacidad de recuperación algo menor, o bien que quizás la intensidad que aplican es muchísimo mayor y no pueden ir a ese volumen. Son muchas cosas individuales que habría que analizar por separado e ir viendo. Totalmente. Luego también, en cuanto a lo que hablas del factor individual, también entra ahí un poco en relación lo que es también los gustos personales, porque puede haber gente que a mí, por ejemplo, me encanta desde que descubrí contigo entrenar de manera más, pues con series más largas, aplicando técnicas, se me hace el entrenamiento 1000 veces más ameno y me entran ganas de ir a entrenar. Y esa sensación de tener ganas de entrenar va a provocar que puedas imprimir más intensidad y entrenes más cerca del fallo, más fuerte y con más ganas. En cambio, igual hay personas que no les gusta realizar ese tipo de técnicas, entonces van a estar sin ganas y no van a poder aplicar buena intensidad, ¿no? Yo creo que eso también influye mucho. Totalmente. Precisamente hoy me preguntaron en Instagram una pregunta que la respondí y era esto: ¿qué frecuencia consideras para ti que es mejor? Y yo digo, no importa lo que yo considere para mí que es la mejor frecuencia, importa la que para ti sea la mejor, lo que más te divierta. Si te gusta frecuencia 1, entrena frecuencia 1, si te gusta frecuencia 2, entrena frecuencia 2. Lo que más te divierta y lo que más te guste a ti, lo que más te motive y lo que más te rete, te salga a hacer, lo que más te entretenga, te divierta y te motive. Eso es lo que tienes que hacer tú. Lo que yo considero que es mejor, pues es frecuencia 1 y a lo mejor en un par de grupos frecuencia 2, o frecuencia 2 y en un par de grupos frecuencia 3, que esto aumentando el microciclo, pues también lo podemos hacer. Totalmente. Vale, Toyo, pues vamos con la siguiente variable, por así decirlo, que sería lo que es el grado de esfuerzo, la intensidad o la cercanía al fallo, ¿no? Podemos llamarlo de muchas maneras, pero todas ellas prácticamente lo mismo. ¿Qué tienes que decir con respecto a eso? Yo diría que es lo más importante, es que si no tienes un altísimo grado de esfuerzo en la serie, es que esa serie no vale. De hecho, yo en mi fase competitiva, yo siempre lo decía, o sea, yo la serie no la abandono. Tienen que pasar una cosa importante para que yo deje esa serie. Mi técnica principal eran las micropausas, porque si yo esa serie la he hecho y todavía me quedaba energía para hacer una micropausa, ¿por qué no la voy a hacer? Entonces hacía micropausa. Si yo esa serie la he hecho, siempre llegaba al fallo prácticamente, o sea, hasta que no pudiera más. Si yo esa serie la he hecho y yo estoy contento y satisfecho con el esfuerzo que he dejado en esa serie, no hago micropausa. Si yo veo que esa serie la puedo exprimir más, hago la micropausa. Y en todas y cada una de mis series las trataba así. Yo hacía, ya te digo, micropausa prácticamente en todas las series, menos en las que yo ya estaba satisfecho. Por eso para mí el grado de esfuerzo es súper importante. O sea, tienes que esforzarte al máximo en cada una de las series. Ahora bien, esto se puede programar. Tú puedes tener tu programación y por ejemplo, tratar con el RIR y empezar, pues ahora voy a RIR 1, luego a RIR 0, luego como tú quieras. Se puede programar. En mi caso, yo no programaba. Yo cuando iba, pues quería el máximo, el 100% de cada serie y luego ya me programaba las circunstancias. Si yo no estaba al 100%, que estaba cansado, pues en ese entreno daba lo que podía para ese entreno. Pero no iba con una programación porque yo, como digo, quería lo máximo
en cada una de las series y casi que prefiero para los míos también ese concepto, o sea, de tratar de dar lo máximo en cada una de las series. ¿Que se puede programar? Sí, pero ¿qué es lo que pasa cuando programas? Que a lo mejor estás pautando a tu atleta un RIR 2 cuando a lo mejor esa persona se ha levantado de puta madre esta mañana con una energía de la hostia, encima tiene 25 años y le estás poniendo un RIR 2, se queda con la serie RIR 2 y digo, y qué choquí. ¿Entiendes? Cuando podía haber hecho un RIR 0 o incluso llegar al fallo. Por eso no me gusta el tema de dejar las series tan atrás. Prefiero dejar las series cuando ya he cumplido con esa serie, cuando ya he notado el máximo estímulo. Y también para mis atletas prefiero hacerlo así. Luego, aparte, si tú pones micropausas para personas que a lo mejor no tienen un nivel técnico muy, muy grande, vas a conseguir que expriman más las series. Evidentemente, una persona con un nivel técnico sobre un gesto, sobre un ejercicio muy elevado, va a conseguir exprimirle, sacarle el máximo partido con un RIR 0. Pero si su nivel técnico no es tan bueno, digamos que a un RIR 2 técnicamente ya fallas, pues deja la serie, que esa era otra de las normas que tenía. No solo exprimir la serie al máximo, sino cuando la técnica de la serie ya no era buena, que ya el estímulo ya se me estaba yendo de la zona que yo quería, dejo la serie, la micropausa y saco 2, 3, 4 repeticiones más con buena técnica sintiendo el estímulo. Así no hay repeticiones basura. Si yo estoy en un RIR 2, pero ya la técnica no es buena, si yo saco esas 2 repeticiones, ahí no va a haber estímulo correcto y va a haber mucha fatiga. Lo que hago es parar la serie, sacar esas 2, 4 repeticiones después de la micropausa, pero buscando el máximo estímulo y la mínima fatiga o la fatiga adecuada a ese estímulo, porque es lo que he hecho. Totalmente. Ese punto que acabas de nombrar me parece muy bueno, que a veces también pasa lo mismo, también yo lo relaciono mucho con el tema de llegar al fallo, porque me gusta mucho el concepto que aprendí de ti de lo de fallo sin lucha, ¿no? Porque muchas veces llegamos a esa última repetición en la que lo das todo, que te pegas 6 segundos para sacar una repetición que ya es que dices, realmente te merecía mucho más la pena parar la serie, descansar 5 segundos y volver a sacar 2 o 3 repeticiones buenísimas otra vez con buena técnica y cerca del fallo, ¿no? Totalmente. Estamos hablando de tensión mecánica, ¿no? Si tú en esa lucha que te va a fatigar, encima a lo mejor no la vas a sacar, o si la sacas te va a dejar muy tocado para el resto del entrenamiento, si tú esa en lugar de lucharla hasta el final, la paras y con una micropausa de 4 segundos haces 3 repeticiones más, cambias esa repetición que a lo mejor ni la sacabas y encima te dejaba muy tocado por 3 repeticiones con un buen estímulo, con una velocidad lenta de las fibras, con una contracción lenta, con una buena tensión mecánica, y sacamos 3 repeticiones en lugar de una que a lo mejor además te puede incluso dañar porque puede que cambies la técnica y tengas alguna molestia. Sí. Totalmente, totalmente. Vale, Toyo, pues vamos con la siguiente, que sería el rango de movimiento, el ROM. ¿Qué opinas? El ROM, habría que diferenciar el tren ROM articular y el ROM muscular, ¿no? Digamos que son cosas distintas. Y luego a partir de ahí no existe, a mí se me criticó mucho, ¿no? Porque no hacía el recorrido completo. Luego se ha visto que la forma en que yo hacía el recorrido era la mejor, o sea, más en estiramiento, que es lo que hacían todos los ejercicios, trabajar más en estiramiento. Es una cuestión de que depende del ejercicio, será mejor hacerlo completo, depende del ejercicio, puede que te interese hacerlo parcial. Por norma general, lo ideal va a ser completo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Si, por ejemplo, estamos en un press de banca y por no poder completar esta última parte del ejercicio vamos a dejar la serie, es un error. Porque tú tienes por aquí mucho recorrido, mucha mecánica que podrías seguir con esa serie. Entonces tú has dejado la serie porque esta parte no la completabas. Pero es que estas fibras no han fallado. ¿Entiendes? Aquí, por lo que sea, a nivel mecánico, el pectoral ya no tiene tanta fuerza, están muy acortadas los sarcómeros y ahí ya no puedo completar la contracción. Pero toda esta parte sí que podía sacar 4 repeticiones más. Si tú dejas la serie, has perdido eso. Una de las técnicas que me gusta mucho es hacer parciales cuando yo fallo. Primero se hace todo el recorrido y cuando fallas, pues ya haces las parciales. A partir de ahí ya podríamos ver también de trabajar en un recorrido parcial o un recorrido más en acortamiento, más en estiramiento, dependiendo de lo que buscáramos. También se podría hacer, trabajar de varias maneras, depende del volumen que tengamos, de la frecuencia. Ya tú sabes cómo podemos manejar todas estas variables. Pero partidario de ROM completo siempre que se pueda, pero no de dejar la serie porque no pueda completar el recorrido. Si yo a medio recorrido puedo hacer más repeticiones, a mí me interesa hacerlas. Pero es que luego también yo creo que la gente por desconocimiento siempre o porque vienen sesgados de lo que ven en redes sociales es recorrido completo, recorrido completo, recorrido completo. Pero tienen que entender que va a haber ciertos ejercicios que dependiendo del perfil de resistencia, como por ejemplo puedo poner un ejemplo, como puede ser el curl predicador con barra Z en banco Scott. La segunda parte del movimiento en acortamiento, en esa segunda parte del movimiento, no hay apenas tensión, no hay brazo de momento, entonces en ese ejercicio, por ejemplo, si
tú realizas únicamente las primeras medias repeticiones para encima enfatizar aún más esas fibras solo en estiramiento, en esa primera parte, tiene todo el sentido del mundo. En cambio, igual alguien lo está viendo desde fuera y dice, pero ¿este qué hace que no está completando la repetición? ¿No? Por eso es tan importante tener un poco los conocimientos. Correcto, además se ve en estudios que esa parte es la que más hipertrofia genera. Si luego lo analizamos también, además los estudios hay apoyo en eso. Y son los estudios de los japoneses, ¿no? Que nunca los nombra Brad Schoenfeld. Luego Brad Schoenfeld y compañía lo que hace es copiar los estudios de los japoneses y ponerlo. Mi equipo ha hecho un estudio, pero ¿qué me estás hablando? Si esto ya lo hicieron los japoneses. Total. Vale, Toyo, vamos con la siguiente, que sería la cadencia o la velocidad de las repeticiones. Esto está muy bien. Tenemos ahí una manera de, digamos, de programar o de, por ejemplo, cuando queremos recuperar o no tener tanta fatiga a nivel articular, tendinoso, podemos jugar con eso. También se ha visto, como sabes en el club, que dependiendo incluso de la cadencia de las repeticiones, se genera hipertrofia en distintas zonas. Esto todavía no está muy estudiado y hay un par de estudios que los vimos en el club de que hablan de eso, de dependiendo de cómo tú hagas las extensiones de rodilla, por ejemplo, dependiendo de la cadencia, va a haber más hipertrofia en unos bastos u otros. Va a haber, o sea, que hay diferencias incluso dependiendo de la cadencia. A mí me gusta emplear el cambio de cadencia, sobre todo una excéntrica mucho más controlada, pues cuando, por ejemplo, te estancas en un ejercicio, tener un buen inicio de progresión. Como cambia la técnica, como cambia la cadencia, vuelves a progresar porque se resetea todo. Además, es un estímulo distinto, vas a tocar otras fibras distintas. A partir de ahí, podría decirte que eso, que se puede trabajar con programar la cadencia. Y luego una cadencia que consideraríamos normal, pues sería la concéntrica explosiva y la negativa, pues en 2 segundos. No es un factor que me guste medir demasiado, salvo cuando yo lo quiero manipular, salvo cuando quiero una cadencia lenta, por el motivo que sea, que básicamente es, me he estancado en un ejercicio, entonces voy a hacer la cadencia de 4 segundos, la excéntrica de 4 segundos, y entonces reseteo todo el progreso y vuelvo a sumar repeticiones, ¿no?, en cada una de las series. A lo largo de las sesiones voy mejorando en repeticiones. Si no es por eso, la cadencia que emplearía es una cadencia normal, concéntrica explosiva y excéntrica, pues de un par de segundos, controlada básicamente. A mí me parece que es una muy buena herramienta para poder utilizarla a nuestro antojo en los entrenamientos y no tiene por qué ser siempre la concéntrica explosiva, como te han vendido la moto muchas veces, que igual sí que en teoría igual es lo más eficiente. Tampoco lo podemos medir al 100%, pero yo creo que es una herramienta que viene muy bien lo que dices tú, ¿no? O, por ejemplo, me empiezo a notar que tengo demasiada ya fatiga a nivel articular, que me empiezo a notar molestias en los codos. Bueno, pues haces una excéntrica más controlada y ya con eso estás moviendo menos carga externa, ¿no?, como hemos aprendido en el club también, y el hecho de mover menos carga total también va a provocar que, bueno, pues que esa fatiga igual poco a poco se vaya disipando y no afecte tanto. Totalmente. Y el tema de la cadencia, pues es como dices, no tiene por qué ser siempre la concéntrica explosiva, pero bueno, tiene pros y contras. De cualquier técnica, de cualquier cosa que hagamos, van a haber pros y contras. Podemos sacar los pros y hacer la cadencia, por ejemplo, la concéntrica lenta, y podemos sacar también los contras. Hay muchas cosas que se pueden sacar de cualquier cosa que hagas. Los pros y los contras, en base a lo que a ti te interese en ese momento, estará bien hacerlo de una manera o estará bien hacerla de otra. Claro, yo siempre he pensado a nivel de hacer la concéntrica explosiva, que esto ya es una duda también que aprovecho y te la pregunto, Toyo. Siempre he pensado, claro, si tú haces la concéntrica muy explosiva, vas a aprovecharte de esa inercia de la primera parte del movimiento para completar esa segunda parte, ¿no? Entonces, quizás las fibras de la segunda parte del movimiento, ¿no?, que se encarga más de esa parte de acortamiento, igual no se están estimulando del todo bien. Pero claro, luego también si lo piensas, conforme te vas acercando al fallo, esa concéntrica cada vez es menos explosiva, porque también por narices la velocidad de ejecución va bajando porque ya te cuestan más. Entonces, claro, ¿sabes? Tengo ahí esa duda. Es tal como dices, o sea, es lo que justo he comentado antes, que tendrá cosas buenas y cosas malas. La concéntrica explosiva, entre las cosas buenas que tiene es que la fuerza que manejas es más que la que hay en la barra, porque estás haciéndolo con mucho más fuerza de lo que realmente los kilos que hay en la barra para tener parte de ese recorrido de cara a la segunda parte. Y la parte negativa es que te pierdes el estímulo, pierdes gran parte del estímulo. De hecho, hay una técnica es un movimiento de entrenamiento de lo que promulga es que todas las cadencias sean muy controladas, precisamente para eso, para que el estímulo sea correcto en todas las fibras. Y como todo, tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que las fibras se van a estimular correctamente, no vas a lesionarte con una cadencia muy lenta e incontrolada.
Y los contras es que la carga que vas a manejar, la activación a nivel neural va a ser menos, las adaptaciones en fuerza van a ser menos, como todo tiene pros y contras. Y luego también lo que has dicho está muy bien, por ejemplo, en press de banca, ahí realmente al final tú vas a luchar esas últimas repeticiones, aunque empieces desde aquí con la concéntrica explosiva, al final vas a fallar precisamente en esa segunda parte y vas a tener que luchar también esas repeticiones, por lo tanto va a haber una tensión mecánica en esa última parte del recorrido. Aquí lo que nos podemos plantear es si realmente es útil esa tensión mecánica, si viene por las fibras o viene ya por toda la fatiga que tenemos acumulada, porque no es lo mismo emplear esa tensión mecánica del acortamiento cuando termine la serie que si, por ejemplo, solamente hicieras la segunda parte del recorrido. Esto sí que te aseguraría un estímulo total en las fibras de acortamiento, más acortadas, ¿no? En todo el rango de recorrido, más acortamiento. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ahí sí que estaríamos machacando esas fibras. Sí, de hecho, mira, ahora que has mencionado esto, también quiero hacer un poco, hemos hablado antes del rango de movimiento, y también lo que acabas de nombrar, por ejemplo, hacer solo la segunda parte de la repetición. Quiero que entienda la gente que también se puede introducir alguna serie en los entrenamientos en la que únicamente hagamos media repetición si lo que quieres como objetivo es estimular únicamente las fibras de esa parte. La hipertrofia se da de manera regional. Entonces, la gente, si le ve a alguien haciendo solo media repetición, pues igual dice, ¿este qué está haciendo? ¿No? Pero yo, por ejemplo, en mis entrenamientos, lo que aprendí del club, hay en algunos ejercicios que lo aplico y realmente es que sientes. Y de hecho, eso también te lo escuché hace una vez, que dijo, es que puedes, o no sé si justo fue ahí, pero si tú solo estimulas esa segunda parte, igual al día siguiente tienes agujetas, porque es un estímulo que primero no estás adaptado y segundo igual es que esas fibras no se estaban estimulando del todo bien o a ese nivel, ¿no? Entonces esas agujetas te dicen, ostras, esto señala de que así sí que las estás terminando de estimular bien con esa Totalmente. Totalmente. El tema sería pues intercambiar series, alguna serie así, alguna serie de otra manera, como todo, ¿no? Pero sí, totalmente. Vale, Toyo. Bueno, seguimos con esta variable, a ver qué te parece. Yo creo que es importante, pero tampoco es de las más importantes, obviamente, y es la alineación de las fibras con el patrón de movimiento en cada ejercicio. Porque antes de que respondas, lo digo porque hoy en día hay muchos vídeos que yo creo que se está poniendo como una corriente de pensamiento, pero como cada vez se ve más que para hacer una técnica ves a las personas, o al atleta en este caso, que se coloca de determinada manera como para alinearla. Y mi opinión, antes de que opines, es que yo creo que si por intentar alinear las fibras con el patrón de movimiento te pones en una postura que vas a estar más incómodo, vas a provocar generar menos tensión mecánica y menos intensidad. Entonces, al final, lo que intentas ganar por un lado, yo creo que lo pierdes por otro, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, te entiendo y te doy la razón también, ¿no? Pero para mí sí que es importante la alineación de las fibras, sí que es importante, pero que sea algo natural. Es que de hecho tú no puedes estimular un músculo si las fibras no están alineadas. O sea, tú no puedes hacer un press de banca, por ejemplo, hacia abajo, ¿entiendes? Si no están alineadas las fibras con lo que hace realmente el pectoral, tú no vas a tener un buen estímulo. Y luego lo que dices también estoy totalmente de acuerdo, de hecho pienso igual, ¿no? O sea, si por alinear las fibras vas a reducir mucho la carga que puedes manejar, vas a reducir mucho el estímulo, pues tampoco te va a interesar. Pero aquí, como siempre, es la variedad lo que te interesa, ¿no? Supón, por ejemplo, que tú tienes un ejercicio analítico del dorsal muy específico para trabajar una elevación concreta y luego ya has hecho uno antes, pues que era, digamos, más global, en el que intentabas estimular más fibras, que hubiera más reglutación. Si tú no mueves cargas, si tú no estimulas muchas fibras del dorsal, que es lo que haces tú cuando eres tan analítico, pues tampoco hay una gran hipertrofia. Te interesarán las dos cosas, te interesarán, ya que el dorsal lo puedes estimular de varias maneras, uno que sea para un estímulo más global, con más carga, y luego otro pues más específico, cuidando la alineación, los detalles y llegando al fallo de otra manera. Es básicamente combinar, como siempre. Totalmente. Estoy muy de acuerdo también con eso porque yo creo que mucha gente habla muchas veces en eso, blanco o negro, ¿no? Y yo también he aprendido mucho de ti el hecho de que hay muchos grises. Entonces, ¿para qué elegir una u otra si podemos combinar, ¿no? Muchísimas herramientas y gracias a eso yo creo que poder progresar mucho más, de manera mucho más eficiente. Totalmente, es lo que hablábamos antes. Y al final, intensidad, volumen, si lo que importa es que al final los principios se cumplan, que es siempre progresar, un buen estímulo y luego pues la recuperación que se tenga que dar. Y aquí igual, si puedes hacer dos cosas, ¿por qué te vas a quedar solamente con una? Si puedes estimular de dos maneras y además son sumatorias porque estimulas fibras de dos maneras en distintas zonas, ¿por qué no vas a hacer las dos cosas? Totalmente, estoy yo. Vale, pasamos a la siguiente, que sería la frecuencia de entrenamiento. Bien, esto es lo que estábamos hablando antes. La frecuencia se puede ver pues como tú prefieras entrenar. A mí, por ejemplo, no soy muy fan, aunque ahora lo hago. Ahora entreno 3 grupos cada vez que voy, o incluso alguno más, ¿no? Y bueno, hace tiempo que lo hago, pero básicamente porque igual no voy todos los días, igual tengo poco tiempo, igual solo quiero mantener, que es lo que realmente pues casi que hago ahora.
Y entonces ahí sí que me interesa tocar varios grupos, pero yo de normal prefiero menos frecuencia. Si hablamos de la semana, prefiero por ejemplo la frecuencia 1 y en un par de grupos que yo quiera mejorar frecuencia 2. Esto pues lo hago con todos mis atletas también. Siempre tenemos una frecuencia similar. O bien frecuencia 2 y en un par de grupos frecuencia 3 con un macro de 8 días, o bien frecuencia 1 y en uno o dos grupos frecuencia 2. Esto me interesa porque quiero que esos grupos específicos que yo meto frecuencia 2, quiero ver que estén moviéndose más, que estén creciendo más. Si a mí esos grupos me reportan un buen estímulo, un buen crecimiento, ya me está indicando que todo va bien y que el resto de grupos, aunque sea frecuencia 1, también están creciendo. Entonces, en parte también es por eso. Y a partir de ahí, pues que sea 1 o 2 va a depender de la disponibilidad. Te imagino que en rutinas como una empuje, tirón, pierna, puedes hacer frecuencia 2 en todos los grupos a la semana. Yo no soy muy partidario, pero es que esto es individual. Si te gusta la push-pull leg, si te gusta hacerlo así, pues genial. Si es que es lo que te guste a ti, no lo que me guste a mí, ¿entiendes? A mí una rutina así, pues igual no. Ahora bien, yo por ejemplo cuando entrenaba 2 veces a la semana, yo tenía una frecuencia de 2 y de 3 en casi todos los grupos. Incluso he entrenado con frecuencia 5 en piernas, ¿entiendes? Pero claro, yo al final en cada entreno, en cada sesión, trabajaba un grupo 2 como máximo. Lo que pasa es que como iba sesión por la mañana, sesión por la tarde, sesión por la mañana del día siguiente, sesión por la tarde, y hacía 2 sesiones al día, al final la frecuencia era muy elevada. Pero en una sesión le dedicaba a un grupo y como mucho a un grupo pequeño, un grupo grande y un grupo pequeño. Esa es mi manera de entrenar, pero a partir de ahí, pues, como digo, cada uno lo que mejor le vaya. Al final no te he respondido nada porque es como siempre muy individual y de los gustos personales de cada uno, no hay una cosa mejor ni peor, es lo que estamos hablando. Yo creo que mi punto de vista es que sí que es muy interesante la frecuencia, aumentar un poco la frecuencia, aparte de para poder añadir un poquito más de volumen de entrenamiento, quizás, ¿no? Luego también el hecho de que quizás si una persona tolera mucho volumen de entrenamiento, agruparlo todo en una misma sesión, las últimas series, quizás, o sea, al final es también darse cuenta de que incluso la carga que estás moviendo en esos ejercicios, en esas series, que igual ya llevas, por ejemplo, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, llevas 12 series de un grupo muscular y quieres meter 3 más. Igual ya esas 3 extra en esa sesión vas a mover mucha menos carga que si las hicieses dentro de 3 días con las fibras otra vez recuperadas, empezando de nuevo, ¿no? Entonces, obviamente yo creo que a nivel de estímulo real sí que va a ser algo peor porque mueves menos peso. Entonces yo creo que es señal de que están involucrándose menos fibras. Pero, no sé, y luego también yo lo veo un poco que me parece que la frecuencia también, de manera estratégica, y esto yo un poco sí te lo he escuchado, pero yo, por ejemplo, a nivel funcional, creo que es muy interesante porque, por ejemplo, al entrenar piernas, si tú metes una frecuencia 1 para todo tren inferior, ¿cuánta gente se pega una matada de meterse series y series y series en una sesión y luego se pega 4 días que no puede casi ni andar? ¿Sabes? Porque las piernas, yo creo que sí que es un músculo que realmente sí que es interesante sentir algo de agujetas, ¿no? Y al final es como que tienden a tener muchas agujetas. Entonces, claro, si tú no te repartes en una frecuencia 2, por ejemplo, si te la repartes en frecuencia 2, te vas a ahorrar esas pedazos de agujetas de que se te quitan hasta casi las ganas de ir al gimnasio, de que te duelen, de que no puedes ni sentarte ni bajar escaleras, ¿no? Sí, pero es desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Habrá gente que le gustará más esa sensación y si no las trabaja así, no las trabaja. Es que es muy individual. Esto de la frecuencia es muy individual. Incluso aunque hagas frecuencia 2 en todos los grupos, realmente el estímulo es el mismo, el conteo de series es lo mismo. Pero si la selección de ejercicios está muy bien, probablemente sea mejor repartirlo en más frecuencia para conseguir algo más de volumen, que debería ser el objetivo de añadir más frecuencia, conseguir algo más de volumen. Pero ya digo que no estoy en contra de ninguna de las maneras de hacerlo. Frecuencia 1 no lo veo mal, frecuencia 2 no lo veo mal. Realmente mientras que las series estén en el fallo, mientras tú te recuperes, mientras tú tengas una buena selección de ejercicios, la frecuencia está bien, es ya la que vaya más en tu gusto. Si a uno le gusta entrenar en frecuencia 2, un empuje tirón pierna, perfecto. Y si no le gusta entrenar, pues frecuencia 1 y cada día un músculo, pues perfecto. Es que aquí es cada uno lo que más le guste, más le motive y más le vaya a hacer dar más de sí en ese entrenamiento. Luego yo creo también que es importante decirle a la gente que parece que la gente tiene estipulado que sí o sí su microciclo tiene que durar 7 días, ¿no? Lo que es la semana. Y yo también he aprendido mucho en el club que, bueno, tu microciclo puede durar lo que tú quieras, puede durar 9, 10 días y no es lo mismo decir, hago una frecuencia 2 en 10 días que hacerla en 7, no tiene absolutamente nada que ver. Correcto. Vale, Toyo, vamos a pasar a la siguiente, que sería la técnica de los ejercicios.
Pues igual que el grado de esfuerzo. Si no tienes una buena técnica, pues tampoco estás haciendo nada. Si tú vas al fallo, pero vas al fallo con una técnica horrorosa, con balanceos y demás, pues no estás estimulando nada. O sea, la técnica tiene que ser lo más perfecta posible. Y no me refiero a que desde fuera se vea bien, sino que el músculo lo esté sintiendo correctamente, que haya una buena estabilidad. Cuanto más estabilidad en la articulación, mejor. Cuanto menos balanceos, inercias, que no tiene que ver nada de eso. Tiene que ser lo más perfecto posible. No visualmente, sino en cuanto a estímulo, que tú cuando estés haciendo el ejercicio, que realmente estimules bien el músculo objetivo y tratando de que no entren otros músculos o entren lo mínimo posible. La técnica es súper importante. De hecho, es una cosa que además siempre se está mejorando. O sea, aunque entrenes bien, siempre puedes mejorar técnicamente, siempre puedes estimular un poco más, siempre puedes hacerlo un poquitín mejor o tratar de hacerlo un poco mejor. Muy importante. Otra variable súper importante. Yo creo que la gente falla muchas veces con la técnica por el hecho de centrarse única y exclusivamente en querer mover cada vez más peso, ¿no? En tener como ese ego de decir, yo bajo el concepto, o sea, me da igual, pero yo quiero levantar más peso. Cuando al final también tú estás entrenando por hipertrofia. O sea, a mí me gusta asegurarme que consigo un buen estímulo y como consecuencia me hago más fuerte, porque obviamente, inevitablemente te vas a volver más fuerte. Pero el problema yo creo es tener el enfoque de, no, yo quiero mover más peso. Y si por mover más peso estás haciendo una técnica mal, el estímulo real y las adaptaciones que vas a tener no tienen nada que ver, yo creo. Totalmente. Aquí también es una cuestión de medirse. Yo siempre lo digo, que yo en ese aspecto no lo he hecho bien, pero yo cuando voy al gimnasio siempre quiero batir pues la sesión anterior, ¿no? Siempre tengo una serie del grupo que sea. Si es de hombros tengo un press, si es de pierna tengo la prensa, si es de pecho tengo la banca o tengo las mancuernas. Una serie de un ejercicio en la que quiero mover carga y hacer muchas repeticiones. Y las demás ya, 100%, ya voy enfocado en hipertrofia. Claro, yo grabo la serie que hago mal, que hago solamente para mover peso. Y la gente mira cómo entrena del culo. Claro, tú no ves el resto del entrenamiento. Tú ves esa serie que yo he ido por eso. Yo he ido con una desilusión. Yo cuando iba al gimnasio ya iba pensando en la serie, en la top set esta que iba a hacer más repeticiones que la otra vez, o iba a hacer con un poquitín más de peso, o iba a probar con un peso nuevo, ya iba con esa mentalidad de esa serie, batir el reto anterior, ¿no? Y además siempre la grababa en internet, la ponía en Instagram, en las historias y demás, pero es una serie, la que yo voy a fuerza, ¿no? Es, digamos, la serie esa que también controlo que me esté recuperando. Si esa serie que tú deberías de mejorar con alguna repetición no estás mejorando y estás en volumen, a lo mejor es que estás acumulando demasiada fatiga, a lo mejor hay algo que está fallando, pero vamos, solo es una serie, que no tienes por qué hacerla, puedes ir todas pensando en el estímulo, que sería lo ideal realmente. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, sí que tengo ese ego en esa parte que no lo puedo quitar y digo, quiero superarme de lo que hice, ¿no? Total. Hombre, yo creo que esa serie que comentas viene muy bien, primero como barómetro, ¿no? Para ver realmente lo que dices tú a nivel de recuperación cómo voy, si realmente estoy progresando un poquito, tal y cual. Y luego también a nivel de motivación, porque yo creo que por mucho que la clave sea el estímulo, al final el mover más peso y sentir que progresas de sesión a sesión o de cada 2 semanas, yo creo que viene muy bien porque al final el ganar masa muscular conlleva tiempo. Entonces, si tú únicamente te vas a guiar por ver que cada vez eres más fuerte, pues es que igual ni te ves, ni puedes apreciar visualmente casi si estás más fuerte o no. Entonces, yo creo que tener esa pequeña motivación puede ayudar a la gente a que vaya más motivada al gimnasio. Totalmente. El problema está cuando asociamos hipertrofia a mover más carga. O sea, yo estoy moviendo más carga, entonces estoy progresando. Y cuando no muevo más carga, no estoy progresando. O el problema está en cuanto en todas las series te centras en mover la carga y hacer X repeticiones. No. Tienes que centrarte en sentir bien el músculo. Si lo que tú quieres es hipertrofia, si lo que quieres es, yo qué sé, mover las mancuernas o las barras y ya está, pues ahí ya no entro. Pero si quieres conseguir el máximo estímulo en hipertrofia, pues tienes que hacer las cosas lo mejor posible, mover la carga de forma adecuada, sin balanceos, sin inercias y con un buen control para que haya un buen estímulo. Vale, Toyo, vamos con la siguiente, que sería, ¿cómo importante consideras que es tener una buena variedad y selección de ejercicios? Que todos los temas que estás tocando, todas las variables son súper importantes, que si te falla alguna ya no vas a conseguir el rendimiento óptimo, la hipertrofia óptima, las adaptaciones óptimas. Si tienes una selección de ejercicios pésima, que estás trabajando de la misma manera todo, pues tampoco vas a conseguir nada. Eso se ve mucho, por ejemplo, en la gente que hace 3 ejercicios de bíceps y realmente los 3 ejercicios está trabajando igual, por ejemplo, o de tríceps o de lo que sea, ¿no? Hay que tener una buena selección de ejercicios, eso lo trabajamos también muy bien en el club y lo explico pues para que no haya ese error, para que sepas trabajar y cada ejercicio tiene que trabajar una zona concreta, de unas fibras, es importante también.
Sí, yo creo que la variedad de ejercicios está muy relacionada con el perfil de resistencia, ¿no? Con analizar en qué puntos de cada ejercicio se generan mayores demandas. Porque es lo que dices tú, igual una persona se cree que variar los ejercicios es hago curl de bíceps con barra recta, luego curl de bíceps con mancuernas y luego curl de bíceps con polea. No se da cuenta de que prácticamente es lo mismo. Se está generando el punto de máxima tensión en el mismo sitio. En cambio, aprender realmente y variar ejercicios, pero con conocimiento, yo creo que sí que te permite, yo creo que esto es una de las variables más infravaloradas, digamos, porque yo creo que se puede progresar bastante más si tienes una correcta selección de ejercicios. Totalmente. Aparte, ya no solo enfatizar el bíceps braquial, sino también el brachioradial, enfatizar cada uno de los flexores del codo, o sea, y a partir de ahí luego, si quieres, ya hablamos de perfiles de resistencia. Una vez tienes cubierto todos los músculos del flexores del codo, ya podemos hablar de perfiles, pero también enfatizarlos todos, igual que todas las cabezas del tríceps. Es que no se puede enfatizar solamente, por ejemplo, el bíceps corto, no se puede enfatizar, claro que se puede enfatizar. Otra cosa es que se pueda separar y solamente trabajar, eso es imposible, eso está claro, pero enfatizarlo sí que se puede. Vale, sí, genial, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Vale, pasamos a la siguiente, Toyo, que sería descansos entre series. Para mí es suficiente. Yo justamente descanso, yo me tiraba 2 horas en el gimnasio, pero yo los descansos los hacía prácticamente 5 minutos. 4 o 5 minutos tranquilamente, porque es que las series, vamos, me lo requerían. Yo hasta que no estaba totalmente recuperado, no seguía con la siguiente serie. Para mí es importante. Pero yo creo que Puedes usarlo para medir, digamos, un progreso. Por ejemplo, si siempre haces el mismo descanso, pues tú puedes calcular las repeticiones que hiciste total, el tonelaje que hiciste, como siempre haces el mismo descanso. Yo intentaba, como digo, siempre dar lo mismo, o sea, lo máximo en cada serie. Si no tenía el descanso adecuado, pues no comenzaba la serie hasta que no tuviera ese descanso que me sintiera recuperado para la siguiente. Claro, aquí yo creo que es muy importante añadir, porque también me lo preguntó mucha gente, que ¿cuánto tengo que descansar entre series? Te lo preguntan así, pero claro, es que yo creo que depende tanto del tipo de ejercicio que estés realizando e incluso de la cercanía al fallo, ¿no? No es lo mismo un ejercicio analítico monoarticular, como unas aducciones de pectoral en una máquina de aperturas, que bueno, pues incluso aunque vayas al fallo, pues igual tampoco es necesario, o en un curl de bíceps normal con polea, ¿no? Igual no es necesario que te pegues 5 minutos de descanso. Y en cambio hay otros ejercicios, como una sentadilla en peso libre, que obviamente no tiene absolutamente nada que ver un ejercicio con el otro y el tiempo de descanso, ¿no? Por eso es importante también, yo creo, no tener un tiempo estipulado, sino cuándo yo realmente me siento bien para afrontar la siguiente serie. Exacto, totalmente. No va a ser igual un analítico que un multiarticular. Y es como dices, yo de hecho en mis rutinas pongo descanso aproximado dependiendo de ejercicios y lo que sí aviso para que la gente no se duerma, que por ejemplo en analíticos de bíceps pues 1 minuto tiene suficiente para cambiar el otro brazo o incluso menos. Pero ya en una serie pesada de prensa o de jaca, pues tranquilamente entre 3 y 5 minutos, si no más. Depende si es su técnica de intensidad, si es su micropausas, bajadas de peso, etcétera. Pero hay que descansar, sobre todo en multiarticulares. De hecho, también está probado que cuando más descanso, pues más recuperación y más estímulo en la siguiente serie. Claro, es que también hay que tener en cuenta lo que dices de que, claro, si aplicas técnicas de alta intensidad, también va a haber mayor fatiga neural y al final más tiempo vas a requerir, aunque te vayas adaptando con el paso del tiempo y cada vez igual sea un poco menos lo que necesitas, es importante tener en cuenta esas cosas. Y eso que yo, por ejemplo, en ejercicios analíticos, igual también porque estoy muy adaptado, pero un curl de bíceps, por mucho que haga 2 drop sets, es que siento que en 2 minutos puedo volver a afrontar la serie y con el máximo potencial, yo creo. Totalmente. Y el descanso siempre es el mismo. Aunque tú te adaptes a nivel neural, también hay una mejor reclutación. O sea, después de una serie de, por ejemplo, prensa con una drop set, el descanso siempre va a ser igual. Aunque estarás adaptado para tolerar mejor el resto del entrenamiento. Pero en esa siguiente serie vas a descansar lo mismo, porque has progresado en cargas, el estímulo también es más elevado, porque mueve más carga que la otra vez. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si, por ejemplo, tú empiezas un macrociclo moviendo, pongamos, 200 kilos en prensa con una bajada de peso, descansas 4 minutos. Pero cuando terminas el macrociclo, después de aumentar 15 kilos, a lo mejor mueves 300 kilos o 350. Entonces descansa los mismos minutos. Si cuando estás al final del macrociclo movieras 200, ahí sí que ya el descanso tendría que ser 1 minuto porque ya no sería nada. Pero en aquella época, en la fase que tú estabas aquí, sí que era mucho y necesitabas ese descanso también. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entiendo, sí, totalmente. De hecho, es un punto que no lo había pensado ahora y la verdad que totalmente de acuerdo. Vale, siguiente variable o aspecto, digamos, descansos entre sesiones. Aquí, para mí, el descanso entre sesiones es mínimo. O sea, yo entreno el lunes y el martes puedo entrenar. Incluso entreno por la mañana, por la tarde puedo entrenar. Evidentemente va a depender de tu trabajo, de tu vida, de muchas cosas, pero... Un matiz, Toyo, perdón, por aclarar. Descansos entre sesiones para un mismo grupo muscular.
Ah, ok. Esto ya va a depender del volumen de la anterior sesión. Esto ya va a depender del volumen. Se ha visto en estudios, tú lo sabes que estás en el club, que incluso haciendo sentadilla todos los días se recuperaban entre sesiones. Atletas que ya movían carga. Pero claro, depende del volumen. Te puedes recuperar de 3 series, pero no de 9 series o de 6 series. Pero de 3 series al día siguiente estás recuperado. Depende. Esto va a depender sobre todo del daño muscular que se genere. Es decir, de la cantidad de series y del adaptado que esté ese atleta a trabajar ese músculo. Si no está adaptado va a recibir más daño muscular que si está adaptado. Entonces va a depender de la intensidad que consiga, del daño muscular que genere, que esto vendrá determinado por la intensidad y por el volumen de series que consiga hacer en una sesión. Cuantas más sesiones, cuanto más daño muscular, más días va a tener que descansar. A partir de ahí, normalmente en 3 días ya debería estar recuperado, a no ser que haga una sesión como la que hablabas antes de estar pues todo el día de piernas metiendo series y series y series, que ahí en 3 días pues obviamente no va a estar recuperado, va a necesitar algunos días más. Vale, siguiente punto, Toyo. El ratio estímulo-fatiga en los ejercicios, que hay mucha gente que no entiende prácticamente qué es. Explícalo un poco a la gente y por qué consideras que es importante, porque yo considero que sí que es un aspecto a tener en cuenta. El ratio estímulo-fatiga, desde mi punto de vista, viene determinado sobre todo por la técnica que emplees y también hasta qué punto llegues al fallo, lo que estábamos hablando antes. Si tú, por ejemplo, empleas una mala técnica me refiero a que no estimulas bien el músculo, estamos generando mucha fatiga a todos los niveles, a nivel fisiológico, a nivel neural, a nivel tendinoso articular, y sin embargo el estímulo que se está generando no es el adecuado. En cuanto el estímulo no es adecuado y tú llegas a la serie porque has llegado al fallo, aunque hayas llegado al fallo, si estabas con una mala serie, con balanceos, con una técnica incorrecta, el estímulo es bajo, la fatiga es alta. Entonces el ratio estímulo-fatiga de ese ejercicio por tu mala técnica, digamos que ha sido malo, tendrías que mejorar la técnica. Luego hay ejercicios que pueden tener de por sí ya una implicación de un mal ratio estímulo-fatiga. Por ejemplo, en un remo con barra, vas a tener que estar en una posición incómoda, vas a tener que estar estabilizando, vas a tener que hacer una técnica que no es específica de los músculos superiores de la espalda o del dorsal, entonces hay un mal ratio estímulo-fatiga porque digamos que el estímulo concreto del músculo o músculos que tú quieres enfatizar tampoco es el adecuado. Habría un mejor ratio si estuvieras con un pecho apoyado en una máquina que te permitiera máxima estabilidad y el estímulo correcto de la espalda. Ese sería otro punto de un mal ratio estímulo-fatiga aplicado a un ejercicio y no aplicado a la ejecución. Y luego habría un mal ratio estímulo-fatiga en cuanto a cercanía al fallo. Digamos que si tú haces una serie y por querer sacar esa última repetición te destrozas y quedas tocado para varias series de después o incluso para todo el entrenamiento, ha habido un mal ratio estímulo-fatiga porque por una serie más que has querido sacar te has fatigado en exceso y el resto de series han perdido calidad. Entonces también serían los 3 puntos en los que podríamos hablar de un mal ratio estímulo-fatiga. Y un buen ratio sería corregir todos esos puntos. Antes de luchar esa serie que no la ibas a sacar y la has luchado y te has dejado ahí la vida, pues parar y hacer una micropausa y 2 repeticiones más. En lugar de hacer un remo con barra, hacer un ejercicio que sea más sencillo a nivel técnico y que sea más estimulante para los músculos de la espalda, sin tanta fatiga residual por estabilizar o por tener que estar en una posición incómoda. Y la primera, que es causa de técnica, pues mejorar la técnica para no tener ese problema de que, como estás entrenando con una técnica pésima, llegas a un ratio de fatiga que tú piensas que está muy bien porque como te has fatigado tienes la sensación de lo que lo has hecho muy bien, pero realmente el estímulo era muy pobre porque había una mala técnica ahí, un mal estímulo. Totalmente. Yo creo también que independientemente de que a unas personas les pueda gustar más máquinas, a otras personas peso libre, que hay como mucho debate siempre, yo creo que a nivel objetivo entrenando con máquinas, si se alinean bien con nuestra estructura y no nos sentimos incómodos y podemos exprimir buena intensidad, vas a poder aplicar mayor volumen de entrenamiento en esa sesión, yo creo. Y yo creo que va muy relacionado con esto del ratio estímulo-fatiga, que al final va a haber músculos que se van a activar en ejercicios más con peso libre, que requieren de una técnica más difícil, que van a provocar que esas, digamos, esas reservas que tienes también de glucógeno durante la sesión se van a ir agotando porque se van a ir activando esos músculos y en cambio en una máquina con una posición muy estable, pues el estímulo va a ir al músculo objetivo y realmente vamos a poder tolerar mayor volumen de entrenamiento. Entonces, a nivel objetivo, podríamos decir que igual las máquinas son un pelín más eficientes que el peso libre.
Podríamos decirlo, pero no a la vez, porque si a una persona le gusta más el peso libre, pues no va a dar lo mismo en la máquina. Y luego también depende de la técnica, porque si esa persona lleva 10 años o 15 años trabajando un ejercicio, incluso un remo con barra, que es de lo peor que hay, si esa persona lleva 15 años haciendo el remo con barra, su técnica es exquisita, entonces ya da igual, incluso va a ser mejor para el remo con barra en máquina, porque lleva tanto tiempo a hacerlo que le va a sacar el máximo partido. Pero una persona como yo, que no lo hace nunca, pues le pongo a hacer el remo con barra y es lo más estúpido y lo peor rato estímulo-fatiga que puedes ver en la vida. Pero si una persona lleva 10 años haciéndolo, lo hace perfecto, pues entonces tampoco hay ninguna diferencia. A nivel objetivo yo te entiendo, y de hecho yo soy más partidario de las máquinas. Yo con mis entrenamientos, con ese exceso de volumen que tenía, entrenando 2 sesiones, yo es que no hacía ni un libre. O sea, no recuerdo ningún ejercicio libre, ni siquiera un curl con barra, es que no tenía ninguno. Es que todo eran máquinas o mancuernas y en máxima estabilidad, sentado, apoyado, siempre con máxima estabilidad. No tenía ni un libre, entonces por eso no tenía ningún daño a nivel articular, tendinoso, no me dolía nada, porque tenía el máximo estímulo, pero la fatiga a nivel de tejidos era mínima. A nivel neural, pues estaba muy adaptado. También yo nunca tenía agujetas, entrenar lo que entrenara, o sea, estáis tan adaptado a entrenar tanto que no había exceso de daño muscular. Me gusta más el planteamiento para volumen, de hacer una buena selección y priorizar máquinas, pero siempre está la persona que le gusta el peso libre, no por eso va a ser peor para él, porque si es un experto en ese movimiento, también lo va a hacer muy bien y va a conseguir un buen estímulo al final. Totalmente. Yo, por ejemplo, cuando asesoro a alguna persona que igual es más principiante, que va a empezar, yo escucho muchas personas que dicen, no, lo más eficiente para las personas que empiezan es sí o sí ejercicios con peso libre, multiarticulares, para que aprendan y tal. Pero yo ahí estoy un poco de desacuerdo, porque yo considero que poniéndoles el mismo patrón de movimiento en una máquina a una persona principiante va a conseguir adaptarse mucho antes a ese ejercicio, va a poder tener un estímulo bueno realmente para las fibras y realmente tener antes adaptaciones de hipertrofia que si empieza con peso libre que requieren más adaptaciones a nivel neural, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo con que es importantísimo ponerles ejercicios libres porque yo creo que esa persona, si en lo que tarda en generar adaptaciones le empieza a aburrir el entrenamiento y le pierde el gusto porque no ha visto mejoras, también es posible que lo deje, ¿sabes? En cambio, si empieza con máquinas, pues igual ve mejoras antes a nivel de hipertrofia, de verse más grande y hace que le enganche y ya con el tiempo, si él quiere pasar a ejercicios más en peso libre, pues es su libre opinión. Totalmente. Esto que has dicho es muy relevante y es que es así, no hay nada que discutir ahí, es totalmente así. Las máquinas son la democratización del ejercicio. Una persona va a tener que tener una habilidad, va a tener que entrenarla para poder mejorar y es todo tiempo que pierde. Esto Lucas Leal lo explica muy bien, ¿no? Que las máquinas es el mejor estímulo. Lucas Leal es el autor de varios libros, es muy bueno en biomecánica, Resistance Institute, y habla eso de la democratización de los ejercicios gracias a las máquinas. Si tú, una persona que no ha entrenado nunca, lo pones a hacer un ejercicio con peso libre, va a tener que aprender la técnica, va a tener que aprender los movimientos, mientras que si vas a la máquina, ya desde el minuto 1 va a estar consiguiendo un buen estímulo, siempre y cuando la máquina esté bien y sea una buena máquina, que hay cada máquina también por ahí que no entraría en el papel ¿no? De ser un buen estímulo. Pero sí, es como tú dices, totalmente de acuerdo. Totalmente, Toyo. Vale, vamos con la siguiente, que ya quedan pocas, que sería el rango de repeticiones. Aquí está muy de moda últimamente esto de hacer 5 repeticiones, ¿no? Ir a bajas repeticiones, no estoy nada de acuerdo porque a bajas repeticiones tú puedes ir un tiempo, pero no puedes ir toda la vida. O sea, vas a tener daño a nivel articular, tendinoso, sí o sí, con el tiempo. Aparte que la teoría esta de las últimas 5 repeticiones no deja de ser una teoría. Mientras tú haces las primeras repeticiones también tienes estímulo y luego está el tema de que si tú vas, por ejemplo, a 6 repeticiones, para no decir 5, o incluso a 8 repeticiones, el momento en el que fallas va a ser muy brusco. Es decir, tú de la repetición 1 a 4, si haces 8, de la repetición 1 a 3 o 1 a 4 no hay demasiada dificultad, luego de la 4 a 8 sí que hay mucha dificultad, y de la 7 a la 8 va a haber un parón muy brusco en la fuerza, en la contracción del músculo y digamos que un parón muy brusco, mientras que si tú vas a 12 repeticiones, por ejemplo, ese parón no va a ser tan brusco, sino que tú vas a ir viendo cómo la tensión mecánica va aumentando, las repeticiones van siendo más lentas cada vez y no es que tú vas bien y de repente, ¡pum!, ya no puedes. No. Cuando tú vas a 12 o 15 repeticiones, hay unas repeticiones que tienen una alta tensión mecánica durante todo el recorrido.
A partir de ahí, digamos que un rango ideal para mí sería a partir de 12 repeticiones y siempre ya con matices también del ejercicio. Por ejemplo, un analítico entre 12 y 15 me iría perfectamente, incluso a 20. Un multiarticular, por ejemplo, una sentadilla libre, pues no hace falta hacer 12 repeticiones. 8, 10, incluso alguna serie de 6 estaría bien. Un press de banca estaría bien hacer 12, 10, incluso alguna serie de 6. No lo recomiendo porque es bastante lesivo, pero que poder se puede hacer, ¿no? Y lo que quiero decir es que, desde mi punto de vista, mejor 12 repeticiones, un rango ahí que tienes mucho más jugo para exprimir esas últimas repeticiones, y luego también que no está mal hacer ejercicios multiarticulares libres a bajas repeticiones. Digamos que cuando el componente técnico tenga una parte importante, por ejemplo, en una sentadilla, en un peso muerto, en un remo con barra, cuando el componente técnico del ejercicio sea importante, no hace falta hacer muchas repeticiones, pero cuando el componente técnico pasa a un segundo plano, por ejemplo, haces un press de hombros en hammer o un press de pecho en hammer o una jaca, ya el componente técnico ya entra en un segundo plano porque tú estás en la máquina y solo tienes que mover la articulación. Ahí se pueden aumentar las repeticiones, ahí puedes hacer 12, 15 tranquilamente, si no te gusta tantas, haces 10, 12, pero es más interesante más repeticiones cuanto el componente técnico no se implica tanto. Hay más seguridad en el ejercicio, puedes llegar al fallo o acercarte mucho más al fallo. Por ejemplo, si tú vas a 6 repeticiones, tú fallas en la sexta repetición y ha sido una buena serie, pero ¿qué pasaría si tú le quitaras un 30% de la carga? Que continuarías haciendo repeticiones. ¿Qué pasa con todo ese estímulo que tú no haces? Ese estímulo que has perdido. Mientras que si tú vas a 12 repeticiones o a 15, aunque tú le quites peso, probablemente sacarás ya pocas o ya va a ser con menos estímulo porque no habrá carga. Pero si tú vas a 6 repeticiones con mucha carga, tú le quitas un 30%, continúa habiendo bastante carga y te estás perdiendo repeticiones que sí que podrías hacer. Entonces, pocas repeticiones interesantes en algunos ejercicios multiarticulares libres y que tengan un componente técnico importante, y más repeticiones en máquinas y ejercicios con muchísima estabilidad. Y yo creo que al final el rango de repeticiones, volvemos a lo mismo que te he dicho antes, ¿no? Que muchas veces no es o blanco o negro, porque a mí también me parece una herramienta, igual que la cadencia que hemos hablado antes, que nos va a permitir poder entrenar de manera más inteligente. Y yo también escucho mucha gente últimamente en redes sociales que, claro, no hay que entrenar a altas repeticiones porque ya hay más fatiga. Y como hay más fatiga, ya no se puede ni tocar las altas repeticiones. Pero a ver, lo primero que hay que tener en cuenta, en base también a lo que tú has hablado, es, primero, por mucho que en teoría haya más fatiga, de que se va a generar mayor estrés metabólico, mayor fatiga neural, te vas a ir adaptando, el organismo se va a ir adaptando, eso es un factor clave. Segundo, luego, lo que dices tú, si entrenas a bajas repeticiones siempre, y más aún encima, si todo lo haces en ejercicios libres y encima explosivo todo, las articulaciones, tarde o temprano, van a acabar mal. O sea, vas a tener que hacer una descarga de entrenamiento porque vas a decir, no puedo. Que la gente también, esa es otra, que es un tema a sacar, lo de la descarga, ¿no? Que también he aprendido contigo que no es necesaria una descarga, que la gente se cree que no, descarga. Igual es porque te has gestionado mal tu programación del entrenamiento, ¿no? Yo creo que es así. Y lo que te iba a decir, yo por ejemplo ahora mismo, también entra mucho el factor individual, yo creo, en las repeticiones, porque yo ahora mismo, a mí una serie a 16 repeticiones es que me aburre, o sea, no puedo, ¿sabes? Por mi factor individual. Entonces yo prefiero hacer menos series a bajas repeticiones, porque me gusta, porque me motiva mucho más, pero porque yo luego aplico varias micropausas o alguna drop set, pero en la que bajo en lugar de un 30% de la carga, como has hablado, no, pues igual bajo un 10%, y lo que has hablado tú antes, me he dado cuenta ahora, que si haces una serie a bajas repeticiones, con que bajes un poco la carga, vuelves a tener margen de sacar otra vez varias. En cambio, si entrenas a rangos de repeticiones más altos, sí que es verdad que como hagas una drop set ya estás más cansado y ya no puedes entregar tanto más en esa serie. Sí, totalmente. Yo, de hecho, prácticamente en todos los ejercicios hacía más de 15 repeticiones, pero las hacía porque hacía micropausas. O sea, la primera máximo 12 y luego ya con micropausas voy sumando. Y siempre, incluso yo no movía más carga. Si cogía una carga y me quedaba con esa. ¿Qué pasa? Que en la primera a lo mejor hago 12 o hago 14, pero en la siguiente serie ya hago 3 menos o 2 menos mínimo. Y luego en la siguiente ya me salen 6 menos que en la primera. O sea que cada vez salen menos repeticiones. Digamos que eso también lo hago así muchas veces con muchos atletas. La primera a 12 repeticiones o entre 12 y 15, y las siguientes no cambias carga, utilizas la misma y es que ya te van a salir 3 menos. En cada serie que hagas te van a salir 3 menos, por lo menos. Si no te salen 3 menos es porque te dejaste mucho en las primeras series. Sí, yo, mira, eso que hablas ahora, por ejemplo, lo de que te salen menos en la siguiente serie, yo a veces lo pienso un poco porque yo, claro, si entrenas en rangos de repeticiones altos, sí que estoy súper de acuerdo, pero yo, por ejemplo, en mis entrenamientos, yo que llevo 10 años entrenando y yo creo que tengo la capacidad de aplicar buena intensidad porque lo veo y porque he progresado mucho,
cuando hago una serie, por ejemplo, en un jalón al pecho, con un agarre cerrado a 6 repeticiones, realmente luego la segunda serie saco 5, incluso a veces, incluso casi consigo empatar a repeticiones. Y a veces digo, ¿será que no tengo tanta capacidad de exprimir o que igual al entrenar en bajas repeticiones luego nos difiere tanto, ¿sabes? No, eso es que no tuviste una buena activación. O sea, tú esa serie, cuando tú vas a hacer la serie buena de 6, actívate bien. O sea, métele mucho más carga y haz una serie de 2, de 3, y esa primera serie, la segunda es imposible que saques más. Es porque no tuviste una buena activación neural. Si tú activas al máximo, la segunda serie nunca puede salir más que en la primera. Si te salen, como es el caso, es porque esa primera serie no estabas al 100% activado, por eso no se exprimió toda la potencia que tenías de reclutación. Pero igual es el tema de igual no realizar series de alguna más de aproximación, que yo, por ejemplo, llego y por pereza llego y directamente, pum, me pongo con la primera, igual es que no he activado todavía el sistema, ¿no? Yo creo, igual. Es que es eso, justamente ya lo estás diciendo, que es eso. Cuando tú quieres hacer una serie así, hay que activarse bien. O no te actives, no pasa nada, en la segunda salen más series, salen más repeticiones, perdón. Claro. Pero cuando pasa eso es por eso, porque no ha habido una activación completa del sistema nervioso central, a ese gesto, a ese ejercicio. Vale, perfecto, Toyo. Vale, vamos con la siguiente, que sería el orden de los ejercicios durante la sesión. ¿Cómo de importante lo ves el organizar correctamente el orden de los ejercicios en base a si quieres priorizar un grupo muscular u otro? En base a si quieres priorizar un grupo muscular, en el caso de que tengas varios, evidentemente el que quieras priorizar, ponlo primero. Y en el caso de que no trabajemos varios grupos, que trabajemos un grupo, pues ya iría en base al ejercicio que tú quieras mejorar, pues ponerlo primero. A partir de, en cuanto a hipertrofia pura y dura, no lo veo tan relevante. Quiero decir que si yo quiero empezar con analíticos de ese mismo grupo, puedo empezar. Así lo que conseguiría es que luego en el multiarticular, como ya estoy fatigado, no voy a trabajar con tanta carga, el estímulo va a ser muy similar, pero trabajar con menos carga, digamos que voy a permitir a mis articulaciones, tendones y ligamentos recuperarse un poco mejor en esa sesión. De hecho, es una de las técnicas que aplicamos en el caso de que haya fatiga a nivel tendinoso, pues empezar con analíticos y al final los multiarticulares, cambiar cadencias. Pero evidentemente, si tú trabajas con varios grupos, tienes que empezar con el que quieras mejorar. Si tienes una rutina empuje, tirón, pierna y tienes 3 grupos y no tienes preferencia por ninguno, ve rotando. En cada sesión empieza con uno de los grupos. Vale, pues bueno, y como último, Toyo, hablar un poquito de lo que es la nutrición, la alimentación, incluso la suplementación. ¿Cómo de importante consideras esta variable, este aspecto? Bueno, es súper importante la alimentación, pero no ya... Es que aquí podemos hablar de muchas cosas, hablar de los macros, si es importante utilizar alimentos, digamos, más saludables o no es tan relevante. Es que todo depende, ¿no? Por ejemplo, en una fase de volumen que hay que comer mucho, pues tú no puedes estar a base de pollo y arroz y a base de alimentos así, en teoría, limpios, por lo menos la mayoría de personas. Yo, de hecho, no podía. De hecho, cuando me llevé yo, lo primero que hice fue quitar todo eso y meter ahí cereal de chocolate, queso fresco batido, todo tipo de comidas que a mí me resultaban mucho más cómodas, ¿no? Macarrones con tomate. Evidentemente, lo que en cuanto a importancia y tal, vamos a lo que vamos. Es súper importante, evidentemente. Pero lo que más cuenta, por el orden, son las calorías, luego los macros. Los suplementos es que los vamos a dejar tan al final, ¿sabes? Que es prácticamente la punta de la pirámide. Es que son tan irrelevantes, ¿sabes? Por lo menos en cuanto a nivel de suplementos que tú puedes conseguir desde los alimentos. A partir de ahí, si tú tienes una carencia en la analítica, que tengo, por ejemplo, el calcio bajo, que tengo, por ejemplo, la vitamina D3 baja, pues ahí sí que sería interesante añadir suplementos. O tengo colesterol mal, pues entonces añadiríamos suplementos a nivel salud. Pero a nivel rendimiento, me interesan por los típicos, creatina, beta-alanina, citrulina, sobre todo si entrenas Toyo Style, sería interesante los que te hablo, pero si entrenas básicamente con tu serie recta y demás, pues es prácticamente irrelevante. La alimentación, pues no sé qué decirte. En definición, conseguir alimentos que sean más densos, que te llenen más, en volumen todo lo contrario. Desde el punto de vista del reparto de macros, para comenzar, sería entre un 15 y un 20 de grasas, entre un 30 y un 35 de proteína y un 50% de carbohidratos. Esto sería lo normal para la mayoría de personas. A partir de ahí ya podríamos ir jugando, tal como explico en el club, dependiendo de tu tolerancia a los carbohidratos y a las grasas, aumentar más el porcentaje de grasa y bajar más el de carbohidratos, la proteína dejarla similar. Y luego, a la hora de aumentar, me interesa aumentar hidratos y proteínas, básicamente porque son 2 macros que me va a resultar más sencillo de manipular en volumen. Las grasas no las aumento. Las grasas las dejo al 15-20% y aumento más los otros macros, especialmente los carbohidratos en volumen, voy aumentándolos más.
Y en definición lo que haría sería al revés. Las grasas las dejaría, sería lo último que quitaría, porque ya de por sí son bajitas, y bajaría carbohidratos y proteínas. No tengo miedo de bajar proteínas, incluso al final de la definición, entre el final, me interesa bajar proteínas, no quiero bajar carbohidratos, quiero que el atleta pueda entrenar bien. Al final ya es una fase que no queremos ganar masa muscular, queremos mantener. Te hablo desde que estamos a un 10 de pliegue, a 10 milímetros de pliegue, ya prefiero bajar proteína que no carbohidratos, y evidentemente si tengo que bajarlos, los bajaré, pero priorizando el bajar proteína. Y no importa que tú tengas al final 1,2 gramos por kilo de peso, porque el balance de hidrógeno continúa siendo positivo siempre y cuando tú estés adaptado. Es decir, con poca proteína vas a conseguir no catabolizar un balance de hidrógeno positivo si el organismo se adapta. Se ha visto, hay estudios en que con 0,8 ya puedes mantener la masa muscular o incluso ganar. Lo que tú no puedes hacer es pasar de 2 gramos por kilo de peso a 1 de golpe. Pero si tú permites esa adaptación, que vienen a ser 2 semanas, vas bajando muy progresivamente, sí que vas a poder estar con proteína muy baja. Y a mí una definición me interesa no bajar los carbohidratos porque son los que te van a proteger la masa muscular. Al entrenar vas a tener menos agujetas, menos daño muscular, también la recuperación va a ser mejor. Entonces prefiero tratar de mantener lo máximo posible los carbohidratos, porque si el atleta puede entrenar bien, no se va a ver mal, no va a tener esa sensación de cansancio, de verse mal. Cuando tú no puedes rendir el entrenamiento, sucede que tenemos que bajar las calorías, porque como no quemas en el entrenamiento, como no te llenas, no gastas ahí calorías, tenemos que ir bajándolas. Tú entrenas peor todavía con el entrenamiento y las volvemos a bajar, y eso es un círculo malísimo. De hecho, cuando eso sucede, que el atleta ya no entrena bien, lo que hago es aumentar carbohidratos. De repente hacemos un diet break, aumentamos carbohidratos y ya el atleta vuelve a mejorar, incluso sigue perdiendo grasa y todo perfecto. De hecho, ya últimamente ya no hay errores de que se siente muy cansado y no puede mejorar, sino que simplemente cuando ya considero que la definición se ha acabado, aumentamos los carbohidratos, el atleta se llena y continúa perdiendo grasa, ahí consigue su mejor punto y luego ya enlazamos con el volumen. Últimamente está saliendo todo perfecto. Antes costaba más de pillar ese punto, de que los atletas, las personas consiguieran definir sin llegar a ese punto de fatiga extrema. Ahora no suele pasar, nadie llega a ese punto. Hago eso, bajar proteína sin ningún problema, ir bajándola. Grasas mantengo, incluso en la última fase de la definición, cuando ya se quedan 2-4 semanas, incluso bajar aún más las grasas. Vale. Mira, has hablado se me ha quedado en la mente el tema de que, claro, hacer una correcta selección de alimentos también es muy importante en base a la fase en la que estés. Estás en volumen, pues obviamente intentar alimentos que no te sacien tanto, ¿no? Y en cambio en definición que te sacien menos. Que yo creo que esto es un error que comete muchísima gente, pero muchísima gente, que dice, es que me sacio y no puedo subir peso, y es porque igual estás ingiriendo alimentos que te son muy saciantes. Y luego te quería preguntar también, tú que tienes mucho trabajo de campo, que has trabajado con muchos atletas, ¿cómo ves las diferencias a nivel individual de que cada uno tenga mucha más capacidad para tener una ingesta, o sea, comer más calorías totales al cabo del día con respecto a otros, ¿sabes? Aquí lo que suele suceder, y esto suele suceder siempre, es que los atletas más avanzados, hablo de culturistas naturales, con buenos físicos muy avanzados, el límite es la ingesta energética. Es que tienen que comer barbaridades, y el límite es la ingesta incluso en naturales. En atletas con farmacología también es un factor limitante, pero lo he visto más en atletas avanzados. Y luego hay gente que alucino porque come unas barbaridades de comida increíbles. Hablo de naturales también, y todavía no son muy avanzados, pero son gente que yo le digo, joder, si tú tomas fármacos no tendrías límites, es que comes una barbaridad, ¿sabes? Gente que come muchísimo. En volumen te hablo, y luego en las definiciones también son definiciones que terminan comiendo bastante. Esto hay un factor individual muy grande en todos los atletas. Hay personas también que vienen de estar en una forma baja, y ahí sí que hay que como reconducir todo esto un poco, ¿no? Y hay que ir regulando y terminan comiendo menos, hay que hacer muchos parones en la definición, pero es sorprendente la diferencia que hay entre personas y lo que algunos puedan comer, la cantidad de comida. A veces incluso no me lo creo, digo, ¿estás comiendo todo esto? Sí, voy bien, muy bien. Es atletas naturales que comen muchísimo, de verdad, muchísimo.
Y luego atletas que usan farmacología, incluso naturales, que se tienen que levantar por la noche a hacer una ingesta más, ¿sabes? Si queremos comer. Y normalmente el volumen, eso sí, también hay que dejarlo claro, el volumen se termina cuando el atleta ya no se siente bien. Cuando ya comer te cuesta mucho, no tiene sentido. No tiene sentido forzarte, no tiene sentido continuar. Pueden pasar que ya digamos que el ratio de ganancias de masa magra, de grasa, ya no me guste, o ya estemos por un porcentaje de pliegue que no me interese continuar, o puede pasar que ya cueste demasiado comer, ya sea un coste que no es rentable. Cuando ya no te será rentable comer tanto, aunque podríamos ganar un poco más de masa muscular, esto pasa en naturales muy, muy avanzados, es mejor cortar el volumen. No vas a estar comiendo sin ganas, sin poder, ese punto ya es mejor cortar el volumen. Claro, entonces también entiendo que, por ejemplo, para un atleta natural ya avanzado que compite y demás, cuando llega a esos puntos de que tiene que comer tanto, tiene que haber mucha diferencia, entiendo, entre, por ejemplo, tener un trabajo que te requiere estar las 8 horas andando, ¿no? Con uno que, por ejemplo, tenga que estar sentado en una silla, porque a nivel de ingesta total, aunque obviamente el cuerpo te va a pedir algo más si te mueves, ¿no? Porque también quemas más, pero, ostras, igual es una diferencia de, yo qué sé, de 800 o 1000 calorías totales por día el trabajar en una cosa o en otra y eso se tiene que afectar muchísimo, yo creo. No sé si te ha tocado algún caso así que veas. Sí, afecta, pero tienen que comer algo más. Por ejemplo, Dani come muchísimo. Tenía un trabajo físico en la obra y tenía que comer muchísimo, pero ya es el cambio de Dani como ha sido y este año también la definición es espectacular. Luego, por ejemplo, en este volumen entrenó 2 veces al día, prácticamente todos los días, natural, entrenando 2 veces al día. Y el volumen ha sido también muy brutal, ha sido un volumen con muchísima comida, ha sido un volumen que ha subido muy limpio, muchos kilos. Yo no sé cómo gana tanta masa muscular. Ahora también se verá en la definición un buen cambio. Pero básicamente lleva mucho tiempo, ya muchos años conmigo, ya sabe cómo es mi filosofía, cómo hay que entrenar, cómo comer, lo lleva todo muy bien. Y sí se nota, claro, si más actividad, pues más comida. Eso es lo que hay. Normalmente también la gente que tiene mucha actividad tampoco tiene problemas en comer tanto porque como se mueve más, también pues le apetece más. Es básicamente el tema de la comida es llegar a un punto, ¿no? Tú estás en un volumen, estás en una fase que puede ser de 4 meses, 6 meses, 8, 10, 12 meses. Normalmente, depende del nivel, pues durará más o menos. Ya sabes cómo va esto. Pero cuando llegas al final de esa fase, cuando tú ya no puedes comer, no es tanto por la comida que estás ingiriendo, sino por la cantidad de grasa que ya tienes. Digamos que el organismo tiene mecanismos para decirte, no comas tanto, que yo estoy muy saciado, estoy muy bien y no quiero comer más. Pasa, por ejemplo, cuando tú terminas una definición, le pones al atleta muchísima comida, pero muchísima, y se la come y dice, joder, tengo muchísima hambre. Claro, es que tu grasa es muy poca. Entonces, cuando tienes ese nivel de grasa, el organismo dice, uy, aquí todavía tengo las reservas. Hay que continuar mandando la señal de hambre porque esto hay que rellenarlo. ¿Entiendes? Es una cuestión de cuanto más grasa tienes, digamos, o cuando empieza a coger grasa, ya ese apetito se te para. Ya no puedes ya comer tanto. Claro, totalmente, Toyo. Bueno, pues oye, yo creo que ya hemos aportado suficiente valor. No sé cómo lo ves, pero te he preguntado no sé ni cuántas variables hemos hablado aquí, igual 13 o 15. Así que la gente yo creo que se ha llevado buenos consejos, ¿no? De un experto como tú. Y nada, por si quieres también comentar a la audiencia un poco dónde te pueden encontrar, explica un poco qué es el club, en qué momento ahora mismo estás con todo y lo que quieras. Bueno, pues el club es el sitio, el apartado donde enseño pues todo lo que sé, todo absolutamente lo que sé, mis conocimientos de todos los años de estudio, tanto yo estudiando como trabajo de campo con todo tipo de atletas y ahí pues sintetizo todos mis conocimientos de la mejor manera posible en cuanto a entrenamiento, en cuanto a nutrición, en cuanto a biomecánica, también en cuanto a farmacología. Absolutamente todos mis conocimientos están ahí. Bueno, lo abrimos cada X tiempo y me podéis encontrar pues en Instagram, Tony Lloret. Ahora mismo será tonyloret.toyo, es mi Instagram. Y nada, por mí encantadísimo. Invitados estáis a pasaros por allí cuando se abra y seguimos trabajando duro para dar lo máximo en el club. Contentísimo de cómo está yendo, contentísimo de ver a la gente que ayudo, los mensajes que me llegan, los comentarios de la gente me anima, me motiva y me encanta ver que puedo ayudar a la gente, que la gente mejora, que le gusta el trabajo, que lo agradece, me motiva a seguir apretando y fuerte. Y nada, también un placer estar contigo, Sergio, y poder charlar así distendidamente. Pues muy bien, Toyo. Bueno, yo quiero dar también fe un poco de que yo ya llevo casi 2 años en el club y para mí fue todo un descubrimiento y yo ya, como le he contado a Toyo varias veces, yo había hecho varias formaciones ya anteriormente de haberme dejado mucho dinero con muchos profesores, pero yo no había encontrado absolutamente nada parecido como el club. Así que, oye, doy fe de que el que quiera que entre porque no hay vuelta atrás. Una vez que lo descubres y ves todo lo que hay, tienes para aprender horas y horas y horas y yo creo que muy poca gente entrará
y se llevará un poco de desilusión por pensar que hay poco, porque es que es imposible, o sea, es imposible. Es eso, es entrar e ir viendo las materias que más me interesan. Me interesa biomecánica, trabajo biomecánica, estudio biomecánica, o hipertrofia, o fisiología, o lo que sé, entrenamiento, o programación del entrenamiento, todos los tipos de programación, por intensidad, por volumen, por sensaciones, por foco, en fin, todo lo puedes encontrar. O farmacología, cada uno pues lo que más le interesa empieza, y luego también pues sacarse los certificados. Muchísimas gracias por tus palabras, Sergio. Encantado de Pues nada, poder ayudar. Agradecerte de nuevo de que hayas venido aquí, el primer invitado, porque ya he dicho que probablemente seas para mí el mejor que va a venir aquí sin duda. Y nada, mandamos un fuerte abrazo a toda la audiencia de este podcast del Templo de la Hipertrofia, a ver si seguimos creciendo poco a poco, aportando valor. Y nada, nos vemos. Chicos, Un abrazo. saludo a todos. Que tengáis un gran día. Abrazo. Chao. Chao.